Buenas noches a todos, bienvenidos a las noches del Candetrón. Me gustaría dar las gracias a la FECountry, está la vicepresidenta con nosotros aquí, por el apoyo siempre que tiene a las charlas, al Ayuntamiento por darnos la sala y poder realizar estos eventos. Al final, las ideas del Candetrón, que las plasmamos con el Ayuntamiento y salen bien, y a los ponentes, por supuesto, por estar aquí. Le doy la palabra a Laura, es la organizadora de las noches del Candetrón, miembro de la Junta Directiva, ¿vale? Y es la que se va a encargar de presentar a nuestros ponentes de hoy. Buenas noches. Yo tengo que leer porque el currículum de esta gente no me lo puedo aprender ni queriendo. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que en mayor o menor medida nos inquieta a todos los deportistas, que es la ansiedad y el rendimiento deportivo. Y para ello contamos con Rubén Rodríguez, psicólogo deportivo especializado en psicología del deporte, con un amplio recorrido profesional en el alto rendimiento, fundador de la empresa Mind and Alto Rendimiento. No sé si lo he pronunciado bien. Sí. Y es de destacar los 11 años que estuvo de psicólogo del Club Deportivo Tenerife, también del Club de Voleibol Aris, de Legatesa Fútbol Femenino y un amplio abanico de deportistas de diferentes disciplinas, desde amateur o aficionados hasta profesionales y atletas olímpicos. Actualmente colabora de forma estrecha con Helio Méndez, que es un conocido de nuestras noches del Candetrón, farmacéutico y nutricionista, especializado en nutrición del deporte y en fitoterapia. Dentro de su amplio recorrido profesional destaca el haber sido nutricionista del Club Deportivo Tenerife, del Club Voleibol Aris, del Tenerife Caja Canarias de Atletismo, así como atletas internacionales y olímpicos de diferentes disciplinas, con una gran experiencia en el mundo del triatlón y del trail, destacando el haber sido el nutricionista de Miguel Heras durante 2 temporadas, entre otros grandes atletas. Pues entre los dos van a darnos una visión interdisciplinar y multidisciplinar del tratamiento de la ansiedad relacionado con el deporte, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de la nutrición y de la... Eso, muy bien. Pues sin más, los dejo con ustedes. Aquí. Bueno, buenas noches. Gracias por estar aquí, gracias por la invitación. Yo les voy a hablar en primer lugar y les voy a comentar pues los factores psicológicos, emocionales que están relacionados en el rendimiento deportivo y más concretamente con una variable de la que se suele hablar mucho, de la que muchos practicantes de deporte y personas relacionadas con cargos directivos suelen identificar a simple vista. Y cuando eso sucede, yo me hago la siguiente pregunta. Después de haber hecho la licenciatura de Psicología, que en mi época fueron 5 años, varios másteres de especialización, está realizando un doctorado en psicología relacionada con la psicología aplicada a la recuperación de lesiones, en este caso al ligamento cruzado anterior. Cuando escucho eso digo, pues bueno, tantos años invertidos para simplemente a través de la observación, por la experiencia, pues saber diagnosticar ansiedad. Yo creo que la ansiedad es algo bastante serio, igual que el estrés, y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer esos diagnósticos cuando a veces no hablamos de ansiedad, sino hablamos de otra cosa. Y es lo que voy a tratar de explicarles hoy aquí. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo afecta la ansiedad al rendimiento deportivo? ¿Por qué se produce la ansiedad? ¿Cómo poder afrontarla? Y sobre todo, algunas claves para no confundirla con otros aspectos que influyen en ella, pero que no son lo mismo. Así, para empezar, me gustaría dejarles en el aire, a modo de preguntas, a modo de cuestiones para que ustedes la traigan a su mente y las puedan ir intentando responderlas a lo largo de la charla, para que vayan masticándola en silencio, a ver si con el contenido podemos responderla. Bueno, la ansiedad. ¿La ansiedad es buena? ¿Es mala? Depende. ¿La ansiedad es igual que el estrés? Cuando hablamos de estrés nos referimos a la ansiedad, ¿son lo mismo? ¿Cuál va primero? ¿Cuál va después? ¿Se da una, no se da la otra? ¿Se pueden dar las dos a la vez? La ansiedad tiene un valor adaptativo, es decir, la ansiedad cuando un deportista o una deportista sufre ansiedad, ¿le sirve para algo? ¿Le puede ser útil la ansiedad a un deportista o una deportista?
La ansiedad se da solo en competición, entendiendo la competición como el día de la prueba, el día del campeonato, o también puede darse en los entrenamientos, e incluso hasta fuera. Y por último, la ansiedad afecta de manera directa al rendimiento deportivo, a un rendimiento deportivo óptimo, entendiendo el rendimiento deportivo óptimo como el momento de la competición en el que se espera que se ponga en práctica todo lo que se ha trabajado durante la semana o durante los meses de entrenamiento que se iba preparando el campeonato. Bueno, antes de pasar a desgranar el concepto de ansiedad, les voy a hacer una pequeña introducción para que puedan entender por dónde nos movemos cuando hablamos de esta terminología. En este sentido, miren, van a ver una serie de factores, una serie de variables, en psicología la llamamos variables psicológicas, la podemos llamar variables psicológicas, aspectos, como les sea más fácil. ¿Qué ven ahí? En total tenemos 3, 6, 7, 8, 9, aunque realmente es 8 más 1, y ahora les explicaré por qué es 8 más 1. Partiendo de aquí, ¿qué sucede? Yo no me voy a detener aquí, porque detenerme aquí sería hacer una conferencia, incluso hasta un curso sobre psicología del deporte, y no es cuestión. Pero de entrada empieza a suceder esto. Vale, la autoconfianza empieza a relacionarse con varios de los otros factores, con varias de las otras variables, la motivación igual, la atención, la concentración, pero vamos a centrarnos en la ansiedad, que es la que nos ocupa, pero también por un momento en el estrés, que es su prima hermana, así las llamo yo, primas hermanas, al igual que yo digo que la autoconfianza y la motivación son primas hermanas, porque cuando trabajo con un deportista, de la modalidad deportiva que sea, y de nivel deportivo, yo trato por igual a un deportista amateur que a un deportista que va a los Juegos Olímpicos, porque merece para mí, tanto unos como otros, el mayor de los respetos, y gracias a esa persona yo puedo mejorar, entonces con lo cual merece el mismo respeto. Al trabajar autoconfianza, automáticamente se pone en práctica una serie de estrategias que influyen aquí, ¿vale? Pues con la ansiedad sucede lo mismo, y con el estrés, se retroalimenta. Y sí que me gustaría que prestaran atención aquí, a esta que es tan pequeñito, que es el nivel de activación. El nivel de activación es una variable, no es de origen psicológico, por eso le decía antes de 8 más 1, y ahora se los pasaré a explicar, que modula, que afecta de manera directa a la generación de ansiedad, a la generación del estrés, a que se produzcan ambas. Pero no acaba la cosa ahí, la cosa se complica. ¿Se complica por qué? Porque también afecta a la atención, también afecta a la concentración y evidentemente, en cierta manera, podríamos decir que también afecta a la motivación, que esta, permítanme que les diga, es la variable psicológica por la que más nos suelen contratar a los psicólogos. Y desde mi punto de vista es una de las variables psicológicas que más sobreestimada está o sobrevalorada está, ¿vale? Porque parece que si no tienes motivación no eres capaz de hacer nada. Y nos olvidamos de que a veces tenemos que hacer aquello que no nos gusta aunque no estemos motivados. / disciplina. Y sigue el abanico de conceptos. ¿Qué pasa con este cuadrado negro llamado pensamientos y este cuadrado en violeta llamado emociones? Pues pasa lo siguiente. Todas las variables psicológicas que están aquí junto con estas, pues están moduladas también por los pensamientos. Y lo mismo sucede con las emociones. Las emociones al final es lo más importante de todo. Trabajar en la gestión emocional ayuda a trabajar en todo lo demás. De hecho, hoy en día se están planteando competencias emocionales en los deportistas. Y dentro de las competencias emocionales de los deportistas tendríamos que prestar atención a las emociones en sí mismas, pero también a competencias emocionales llamadas autoconfianza, motivación, control de la activación, gestión de la ansiedad, el estrés, etc. A partir de aquí, y como punto final a la introducción, les planteo dos ideas. La primera idea versa sobre planteamientos que se hacían ya hace 10 años, más de 10 años, donde se consideraba que los pensamientos regulaban las emociones. Si primero pienso y luego siento, primero pienso, primero me viene el pensamiento y luego me vienen las emociones. Y se hablaba de emociones.
E incluso se hablaba de emociones positivas, de emociones negativas. Y todavía hoy en día hay muchas que hablan así, en la línea de hay un pensamiento negativo, evidentemente generaré una emoción negativa. Hay un pensamiento positivo, generaré una emoción positiva. ¿Qué sucede? Pues que hoy en día trabajamos de otra manera. Hoy en día esa idea ha quedado un poco en desuso, pero ya les digo que hay muchos defensores de esa idea, de esa primera idea, y hoy nos movemos en este plano. En el plano donde todo el cuadro que yo les enseñé antes viene pilotado por las emociones. Las emociones al final mandan. Dicho coloquialmente, podríamos decir que somos emociones con piernas, ¿vale? Y nos movemos por emociones. Es más, aquí, más que hablar de emociones como una categoría general, tendríamos que hablar, lo correcto sería hablar de estados emocionales. No de emociones positivas ni de emociones negativas, sino de estados emocionales. ¿Por qué? Porque la emoción en sí misma, el estado emocional en sí mismo, tiene un gran valor adaptativo. Por ejemplo, una de las grandes preguntas que nos hacemos es, ¿una persona, da igual del ámbito que sea, deportista, empresario, trabajador, da igual, con un estado emocional de tristeza, puede experienciar felicidad? Es decir, ¿se puede ser feliz estando triste? Desde mi punto de vista, sí. Lo lamento porque pueda tirar abajo pues, ciertos supuestos de eslogan motivacionales que nos venden por ahí, con el elemento de crecer, crecer y crecer a nivel interior, ¿vale? ¿Dónde no podemos estar tristes? Pues sí, podemos estar tristes y ser felices. ¿Por qué? Porque la tristeza es un estado emocional, que de la misma manera que viene se va. ¿Vale? Entonces, por eso hablamos de estados emocionales. Bueno, pues debajo de los estados emocionales tenemos pensamientos reflejados en autodiálogos. A partir de aquí, las percepciones somáticas quizás las hayan escuchado nombrar como somatizaciones, lo que antiguamente se llamaba somatizaciones. Estoy somatizando el estrés, por ejemplo en forma de psoriasis. Deportistas antes de salir, de meterse al agua o de empezar una carrera, un maratón, puede experienciar, somatizar dolores estomacales con diarrea, por ejemplo, o sequedad de boca, o sudoración en las manos, o pupilas dilatadas, ¿vale? Son somatizaciones. Hoy en día se llaman percepciones somáticas. Y a partir de aquí, pues, tenemos conductas, ¿vale? Comportamientos, actitudes. Si me permiten, como ven, la actitud no es lo más importante de todos, aunque hay quien defienda que por encima de todo está la actitud. La actitud no es lo más importante, ¿vale? Lo importante es el conjunto de todos. Lo que multiplica y te lleva a la máxima exponencia o la excelencia es la conjunción de todo, ¿vale? Y si buscamos deportistas con excelencia a nivel emocional, ¿vale? Pues tenemos que trabajar en todos estos planos, ¿vale? Bueno, pues a partir de aquí nos movemos en estos tres términos: ansiedad, estrés y arousal. El arousal es el nivel de activación, ¿vale? Cuando el amigo, compañero y referente, ¿vale?, en el ámbito de la nutrición deportiva, Elio Méndez, me hizo partícipe de esta jornada, al cual le agradezco que me haya tenido en cuenta, me planteó: Rubén, mira, hay esto, podemos hacer esta actividad en Candelaria para hablar de la ansiedad y demás, del estrés. Lo pensé, digo, bueno, pues sería maravilloso poder contarles esa trilogía, una trilogía espectacular, pero sinceramente el contenido de mi ponencia no sería de la calidad que yo quisiera que fuera, porque sería mucha terminología para tan poco tiempo, y yo soy de los que pretende siempre mantener que mejor poco y bien que mucho y luego no tener nada. Vale, entonces por eso no me voy a centrar en el estrés, lo nombraré por encima, pero no me voy a centrar. De la misma manera que aquí en el arousal, en el nivel de activación, tampoco voy a detenerme demasiado, porque la clave está aquí, en la ansiedad. Pero para poder entender qué es la ansiedad, sí que tienen que saber, tienen que escuchar un poquito de lo que es esto, porque es una variable no psicológica, pero que determina aquí, y es fundamental, ¿vale? A veces se habla de ansiedad y no hay ansiedad, lo que hay es esto, que no está bien regulado. Tanto es así que yo, como profesional de la psicología del deporte, a la hora de trabajar con un deportista, con una deportista, le doy mucha más importancia al trabajo aquí, a la gestión del nivel de activación, que a la motivación.
Ya, la motivación, bueno, sí, se trabaja, pero no, para mí no es prioritaria la motivación. Para mí es más importante la regulación de la activación, del arousal, que hacer planes motivacionales. Bueno, ¿qué es el nivel de activación? Bueno, pues una variable de origen fisiológico, es fisiología pura y dura, ¿vale? Donde responde al sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, y es un continuo. Para que lo puedan entender, yo se lo he hecho de manera gráfica de esta forma, para que lo puedan entender visualmente. Sería un continuo que va desde la intensidad más baja, es decir, cuando dormimos, cuando estamos durmiendo en un sueño profundo, a pierna suelta, ya 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y estamos ahí, aunque bueno, desde el punto de vista fisiológico, si nos acostáramos a dormir a las 6 de la tarde, cuando cae el sol, a las 4 de la mañana ya podríamos estar en pie, porque tendríamos una hormona muy relacionada con la máxima exponencia de nuestro rendimiento, y sería una hora perfecta para generar mucho trabajo, ¿vale? Pero como no es habitual que lo hagamos, pues pongamos que a las 3 de la mañana estaríamos aquí, ¿vale? Si todo va bien. Y aquí estaría, pues por ejemplo, el día en que me tengo que enfrentar a una prueba, o me toca salir a rodar, hacer series, me van a medir el crono, los entrenamientos, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí estaría la nota de corte, el 5. Y me dirán, bueno, Rubén, ¿y cuál es el nivel de activación óptimo? Pues el de cada persona. ¿Y cómo lo sé? Bueno, hay que hacer un seguimiento de en qué competiciones, en qué entrenamiento has experimentado que has estado más cerca de aquí que de aquí. Trabajo y he trabajado con deportistas que se mueven muy bien aquí, y he trabajado con otros que se mueven muy bien aquí. ¿Qué sería lo ideal? Depende de la persona. Aquí no vale la Coca-Cola para todos, el café para todos. Esto es un trabajo muy individualizado. De hecho, yo en los deportes de equipo prefiero siempre trabajar de manera individual que no de manera colectiva. En los deportes de equipo, de manera colectiva, para eso tienen que trabajar el entrenador, que es el encargado de la gestión emocional a nivel grupal, apoyado por el psicólogo. Pero el psicólogo en un deporte de equipo es el encargado de trabajar el rendimiento deportivo a través del entrenamiento psicológico-emocional de manera individual, ¿vale? Cediendo todo el protagonismo al staff técnico. Arousal es intensidad de conducta, ¿vale? Entendido de intensidad. Y si recuerdan, les decía que se relacionaba un poco con la motivación, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final motivación no es otra cosa que dirección e intensidad, es decir, hacia dónde voy, qué quiero conseguir, cuál es mi objetivo, cuál es mi meta, e intensidad traducida como qué cantidad de esfuerzo estoy dispuesto a hacer para conseguir eso que quiero, ¿vale? Si hablamos de que arousal es intensidad de la conducta, pues ahí podríamos relacionar nivel de activación con motivación. Partiendo de aquí, resulta que que el nivel de activación se podría reflejar o se podría representar con 3 tipos de respuestas o de 3 maneras diferentes. En primer lugar, tendríamos una manifestación cognitiva a nivel de pensamiento, ¿vale? De tormenta de idea, de activación. Por ejemplo, me enfrento a una prueba y en mi cabeza no paran de venir. Yo a los deportistas se los ejemplifico así para que ellos lo entiendan, porque al final creo que hay que hablar un lenguaje bastante cercano para que se lo lleven para casa y lo puedan trabajar. Yo les digo que ahí esa tormenta de ideas, de pensamientos, son aviones que vienen continuamente. Evidentemente, cuanto más atención se le presta a los aviones, más tiempo van a pasar en el aeropuerto, ¿vale? Cuanto menos tiempo le prestes, cuanto menos atención le prestes, pues menos tiempo van a estar en el aeropuerto, evidentemente, ¿no? Eso un poco para que lo puedan entender a nivel cognitivo. Este que está aquí sería a nivel motriz, a nivel motor. Por ejemplo, cuando en un meeting de atletismo vemos en pértiga, vemos en salto de altura, vemos en salto de longitud, deportistas que hacen este tipo de movimientos, por ejemplo, ¿no? O que se empiezan a golpear en el pecho, ¿vale? O incluso hasta que empiezan a pedir el apoyo del público, ¿verdad? Vale. Eso sería una manifestación motriz de la activación. Probablemente está buscando llevar un nivel de activación a picos altos porque necesita mucha energía para la prueba que va a hacer.
con el matiz de que si se pasa, entra en sobreactivación, pudiéndole afectar a la toma de decisiones en la ejecución, ¿vale? Y tener una ejecución errónea y fallar. Y dicho sea de paso, hablamos de sobreactivación, jamás hablamos de sobremotivación. La sobremotivación no existe. Es un invento publicitario de marketing para vender productos relacionados con esta área. Pero no existe la sobremotivación, porque nadie se sobremotiva. Para poder sobremotivarte tienes que tener 24 metas que cumplir. Entonces tengo mucha tarea. Entonces lo que tienes es un pico de estrés que no veas. Entonces tendrás que contratar los servicios de un psicólogo o acudir a Helio para que te mande adaptógeno y te regule el estrés. ¿Vale? Aparte de decirte, quítate muchas cosas porque no puedes atender a todo. Ahí tienes un sobreestrés, tienes un sobreatendimiento, por así decirlo, pero no estás sobremotivado. No existe la sobremotivación, existe la sobreactivación. ¿Vale? Y, evidentemente, a nivel fisiológico, ¿cómo se manifiesta? Bueno, sudoración de manos es muy típico, ¿vale? Sudoración de manos, dilatación de pupilas, sequedad de boca, dolores estomacales, diarrea, calambres, contracturas, ¿vale? Se suele somatizar así. Pues bien, partiendo de aquí, ¿cómo se relaciona la ansiedad y el nivel de activación? ¿Cómo se pueden relacionar? Bueno, se relacionan de la siguiente manera. Y esta es la parte central o la parte clave de lo que yo les acabo de transmitir hasta ahora. Para que exista ansiedad, para que se dé ansiedad conocida, como todos la entendemos, cuando hablamos de ansiedad, hablamos de un estado de ansiedad alto, muy alto, ¿vale? Para que esto exista, tiene que darse sí o sí, es condición indispensable que haya un nivel de activación altísimo, es decir, que estemos en un proceso de sobreactivación. Ahí es cuando se produce la ansiedad. Ahora bien, para que exista un nivel de activación alto, muy alto, estemos sobreactivados, no necesariamente tiene que haber ansiedad. Por ejemplo, en este momento yo puedo ser consciente de mi nivel de activación y digo, bueno, estás en un 7, 7, 8, 6, 7, 8, más o menos. ¿Tendría ansiedad? No. ¿Por qué? Porque no hay nada que me preocupe. No hay nada, no hay amenaza. ¿Me pueden evaluar? Bueno, sí, pero a partir de ahí yo no lo veo como una amenaza. ¿Vale? Entonces yo en este caso no tengo ansiedad. Ahora bien, si fuera al contrario, probablemente habría ansiedad. Con lo cual es muy importante entender esto. La ansiedad se produce, entre otras cosas, como condición indispensable que ésta esté excesivamente alto. ¿Vale? Sin embargo, esta puede estar alto y no haber ansiedad. Por eso les decía al principio que muchas veces se habla de que el deportista o la deportista está fallando, está cometiendo errores porque tiene ansiedad, porque eso se ve, dicen que se ve a simple vista, a 10 metros, 20 metros, 50 metros se ve a simple vista, y lo que realmente pudiera haber es un nivel de activación muy alto. ¿Vale? ¿Y por qué no hay ansiedad? Bueno, pues no habría ansiedad por lo siguiente, ¿vale? Porque la ansiedad es, aparte de un nivel de activación muy alto, de una sobreactivación, aparte de eso a nivel fisiológico, es percibir una situación como amenazante. ¿Y por qué se percibe una situación como amenazante? ¿Por qué la percibe el deportista o la deportista como amenazante? Porque aparece la anticipación negativa, es decir, anticipo de manera negativa las posibles consecuencias de algo que no tengo ni idea que vaya a suceder, pero yo estoy entrenado o entrenada en ponerme en lo peor. Es decir, trabajaríamos en el famoso ¿y si fallo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me lesiono? ¿Y si me vuelvo a lesionar? ¿Y si no me llevan al campeonato? ¿Y si no cumplo la marca? ¿Y si pierdo el sponsor? En negativo, porque les digo que estamos entrenados para hacer eso.
¿Vale? Si tuviéramos que, pasado, presente y futuro, tuviéramos que colocar la ansiedad, la colocaríamos en un exceso de futuro. Estar continuamente focalizado o visualizando el futuro, porque anticipo lo que puede llegar a pasar sin saber qué vaya a pasar, no tengo ni idea. Trabajo en base a pensamientos, en base a ideas, muchas veces en base a creencias, pero me olvido de trabajar algo fundamental, es clave, es trabajar en base a qué, a lo que puedes tener, digámoslo así, más control, que son los hechos, que son las realidades. Los pensamientos solo son pensamientos, solo tienen valor en función del valor que tú le des, nada más. Pero no, pensar no quiere decir que se logre ni que vaya a suceder. No, piensa en positivo que verás que lo consigues. Visualízalo que lo vas a conseguir. Yo llevo muchos años queriendo conseguir diferentes cosas y creo, y lo he hablado con Elio muchas veces, creo que me estoy equivocando en uno de los pasos de la visualización, porque no llego. Le digo, Elio, algo estoy haciendo mal. Y me he sentado y lo he revisado, y los protocolos, y el libro de no sé quién, y el libro del otro, y para acá, y llamo a mi director de tesis, oye, muchacho, algo me estoy equivocando en la visualización. No, sí, estás cumpliendo todos los pasos ahí, ¿por qué no llega? Si estoy visualizándolo. Dale. Que, por cierto, el estrés lo situaríamos en el presente. Un exceso de presente es estrés, en negativo. ¿Vale? Porque siempre hay estrés, pero el estrés es negativo. Y si hacemos un exceso de pasado, si vivimos amarrados a lo que nos sucedió hace no sé cuánto tiempo, no hemos roto con ese pasado, seguimos encadenados a ese pasado, pues viviríamos lo que se considera un estado depresivo, ¿vale? Depresión mayor, ¿vale? ¿Cuáles son los componentes de la ansiedad? La ansiedad, ¿de qué se compone? Bueno, pues se compone de 3 componentes. Primer componente, el plano emocional. El plano emocional traducido en 3 estados emocionales. Preocupación, miedo y duda. Son los estados principales que se relacionan con la ansiedad. Preocupación, miedo y duda. ¿Vale? Porque anticipo lo que puede pasar. Como anticipo lo que puede pasar en negativo, pues me preocupo. Me genera miedo, me genera dudas. Y hay una cosa fundamental que es el disparador, el mayor disparador que hay para tener un estado de ansiedad, incluso hasta un estado de estrés altísimo. Imagínense que el pasador que yo tengo aquí es un detonador. ¿Vale? Este detonador, yo estaría ahora mismo detonando la incertidumbre. Los escenarios de incertidumbre son los contextos que más precipitan estados de ansiedad altos. Por eso, si los entrenadores que hayan aquí quieren ayudar a sus deportistas a que esto aparezca lo menos posible, sobre todo alto, muy alto, intentar no generar estados de incertidumbre. Y si los van a generar porque entienden que les va a ayudar al deportista, porque a lo mejor va a una prueba y se encuentra algo que no se esperaba, pues háganlo controlado. ¿Vale? Es muy importante. Los estados de incertidumbre son disparadores de ansiedad y de estrés. Segundo componente de la ansiedad, el plano cognitivo, pensamientos, en forma de autodiálogos. Es hablarse a sí mismo. Y esto yo se lo comento a los deportistas de la siguiente manera. Le digo, imagínate que tienes, ¿vale?, un periscopio. Entonces tú coges el periscopio y en lugar de estar focalizado o focalizada en la prueba, en lo que tienes que hacer, en la tarea, ¿vale?, en trabajar lo que tienes delante de tus ojos, le das la vuelta al periscopio, tocas un botón, el periscopio gira y se focaliza dentro de lo que está pasando dentro de ti. Entonces empiezas a hablarte continuamente a ti mismo. No sé si seré capaz, no podré, qué mala soy, me duele aquí. Los que hagan pruebas de larga distancia, por ejemplo a partir de los 42, ¿vale?, hacia adelante, es bastante frecuente de encontrarme con deportistas que experiencian lo que se suele denominar el muro mental, ¿vale? Que hay un muro por agotamiento físico y hay un muro por agotamiento psicológico. ¿Qué pasa? Que como estoy anticipando lo que puede llegar a pasar, hay deportistas que traen el muro. Es como si fueran a la ferretería, compraran los ladrillos, el cemento y se pusieran a construir un muro. No saben que el muro va a llegar, pero ellos dicen que sí, que va a llegar. Entonces empiezan y cuando van, de repente dicen, oh, no sé, estoy notando, ya empiezo a notarme raro.
rara, ya, no sé, ya, esto no lo tenía hace 5 minutos y ahora sí. El agua no me ayuda, el gel tampoco. Y empiezan como a provocar ese estado, hasta tal punto que no tienen nada y se paran, se detienen, incluso abandonan, sin más, porque entienden que están pasando por eso que llaman el muro, ¿vale? Hay deportistas que sí saben lo que es el muro, porque lo experiencian, ¿vale? Esa pájara que suele dar, en ciclismo es bastante habitual que dé, pero también es salvable y también se puede trabajar para que no llegue, ¿vale? Entonces ahí entraríamos en esta parte. Generalmente suele aparecer a nivel psicológico por esto, ¿vale? Porque no dejo de hablarme a mí mismo en forma de autodiálogos. Y a nivel fisiológico sería lo siguiente: palpitaciones, sudoración, malestar, como le dije antes. Bueno, pues estos 3 elementos son los componentes principales de la ansiedad, o de la ansiedad deportiva. Bueno, ¿y qué pasa con la ansiedad en competición? Y cuando vamos a competir, ¿qué pasa? Y cuando aparece la ansiedad ahí, ¿cómo me la quito? ¿Me la puedo quitar o no me la puedo quitar? ¿Me puedo hacer una lobotomía y cortar la amígdala para que no aparezca? ¿Qué hago? La amígdala de aquí dentro, la de la garganta, no, sino la de aquí dentro. ¿Qué hago? Bueno, pues miren, resulta que hay estos 4 aspectos que se dan en competición. ¿Qué sería? Situaciones competitivas objetivas, ¿vale? Situaciones competitivas subjetivas, respuestas y consecuencias. Y a partir de aquí vamos a ver. Situaciones competitivas objetivas. ¿Qué es esto? Pues esto es la propia competición. El día señalado, el día que el atleta, o el triatleta, o el ciclista, o el futbolista, o el karateca, tiene marcado en el calendario, ¿vale? Lo tiene subrayado en rojo, ¿vale? Tal día, tal prueba, ¿vale? Incluso la puerta de la nevera la tiene composite, el espejo del baño lo tiene lleno de post-it, que para afeitarse, maquillarse o para salir, pues se va mirando ahí los huequitos que le quedan a los post-it y bueno, lo tiene ahí marcado. Y yo me pregunto, ¿en deporte solo podemos hablar de competición el día de la prueba? ¿Y qué sucede con los días previos? ¿Y qué sucede con los entrenamientos? ¿No podemos competir en los entrenamientos? Sí, claro. Cuando me van a coger el crono, ahí compito. O cuando se hace así un campeonato interclubes amistoso y tal, como entrenamiento. Y ya está. Y un día normal, donde no me cogen el crono, ahí no compito. ¿Y dónde queda aquello de se compite como se entrena? Ya no se usa eso. Yo les hablo por mis conocimientos como psicólogo, por mi experiencia como psicólogo, mi experiencia también como ex deportista de competición, pero más por mi experiencia como psicólogo y mis conocimientos, luego ya como deportista, ¿vale? Yo lo hago al revés de otros trabajan en base a su experiencia como deportistas y luego ya, si eso los conocimientos, yo prefiero basarme en los conocimientos y luego ya, si eso, la experiencia, porque fue la mía, ¿vale? Y la mía a lo mejor no les sirve a ustedes, ¿vale? Pero la mía como deportista. Entonces, ¿dónde queda eso de se compite como se entrena? Bueno, pues yo trabajando he ido evolucionando y eso y he dicho, bueno, y en lugar de llevar los entrenamientos al día D, ¿y si hacemos la inversa? ¿Y si el día D lo llevamos a los entrenamientos? ¿Y si entendemos que los entrenamientos es una competición? Y si entendemos los entrenamientos como una competición, pero no por ganar, porque al final aquellos que entienden que la competición es ganar tienen un concepto muy equivocado de lo que es competir. Por eso competir es un concepto que recibe muchos palos, por eso competir, por favor, no hablar de competir en deporte base no se compite, por favor, esos resultados, estamos muy equivocados. Competir no es ganar, ganar es el fin último de competir, para ganar se tienen que dar una serie de condicionantes y condiciones que a lo mejor te sirven para ganar, o mejor no. ¿Vale? Pero competir, entendiendo el concepto de competir como capacidad de superación, gusto por el trabajo bien hecho, disfruten el esfuerzo, respeto al lugar de entrenamiento, una cosa que cada vez se está perdiendo más.
cada vez se pierde más el respeto al lugar de entrenamiento, sea la pista de atletismo, sea la playa, sea el circuito, sea el tatami, sea el campo de fútbol, la pista de baloncesto, da igual. No se respeta el lugar de entrenamiento. Claro, me quiero preparar para el día D, claro. Pero cuando voy a entrenar de cuerpo y mente, o voy a entrenar de cuerpo y la mente se queda fuera. Y solo viene cuerpo y mente cuando me van a valorar con el crono. ¿Y el resto de días dónde está? Pero claro, luego llega el día D y quiero hacer una buena marca. Pero ¿y los otros días qué has hecho? No, claro, es que nivelas de ansiedad aquí, claro, pero no es gratis la ansiedad no es me acuesto, me levanto y ya tengo ansiedad. Hay una serie de condiciones que te van llevando ahí, ¿vale? Entonces, esta sería la prueba deportiva. La situación competitiva subjetiva sería la orientación competitiva. Si me centro en el resultado o me centro en la tarea, en el rendimiento. Elijo. Yo voy a ganar. Yo no sé si ganaré, pero voy a estar focalizado, focalizada en hacer mi trabajo, en hacer lo que he entrenado. Y luego ya veré si gano, si cojo medalla, si no. Ya veré el resultado, ya veré el crono. Porque para llegar a un buen crono tengo que hacer una muy buena ejecución, si no va a ser complicado. Y darle la vuelta a eso, les puedo asegurar que es un trabajo bastante complejo, porque estamos muy habituados, y es normal, porque se lleva trabajando así muchos años, de ganar. Desde entrenadores que exigen ganar, ganar, ganar y ganar, marcas que exigen ganadores, familias, padres, madres y demás familiares que exigen resultados a sus hijos en edades tempranas cuando no entienden, porque luego esto no es gratis, como les decía, porque no entienden que un niño, una niña de 10, 12, 14, 15 años, entre otras cosas, está descubriendo un deporte llamado atletismo, waterpolo, karate, fútbol, esgrima, da igual. Entre otras cosas está descubriéndolo. Igual que un deportista que va a los Juegos Olímpicos, un deportista que es profesional, entre otras cosas de su vida, tiene una parte de su vida dedicada a ser deportista, pero no puede ser deportista 24/7. No se puede ser, no es sano ser 24/7. No, es que yo soy 24/7. Porque, ¿y qué eres? ¿Mejor? ¿Eres más profesional? No, no lo eres. Tienes fecha de caducidad. ¿Y qué pasa con la parte personal? Tu parte personal, tuya, tu hobby. ¿Qué pasa con tu parte de pareja? ¿Qué pasa con tu esfera de familia? ¿Qué pasa con tu esfera académica? Porque más pronto que tarde, más tarde que pronto, te vas a alejar de la práctica deportiva en competición. ¿Y después? Entonces, esa parte hay que cuidarla. Da igual que seas deportista amateur, que seas deportista profesional, que seas deportista de élite o deportista de alto rendimiento. Todas esas esferas hay que trabajarlas. Si se trabajan por igual, encontramos un perfil de deportista que se mueve en la excelencia emocional, un perfil de deportista equilibrado. Y ahí veremos si llegan éxitos en forma de resultados o no. Pero el éxito más importante es el equilibrio que puede tener ese deportista, sentirse preparado realmente para poder afrontar las pruebas. Entonces esto es muy importante aquí, esto es clave hacia dónde yo lo interpreto. ¿Por qué? Porque esto es cómo traduce, la del deportista, cómo traduce, ¿vale?, la situación competitiva. Hablando en este caso de un deportista que tenga ansiedad, es porque ha traducido la prueba, la competición la ha traducido como tengo que ganar, debo ganar, tengo que conseguir medalla. Tengo que conseguir plaza, tengo que conseguir marca, crono, tengo que. Y encima, si le sumamos a su equipo de trabajo, que van en esa línea, no, tienes que hacerlo, y continuamente, no, eso no vale, eso no sirve, así no vas a conseguir marca, así no vas a conseguir nada, así no vas a ir. ¿Qué conseguimos? ¿Qué conseguimos si la noche antes en una concentración, la noche antes de un evento, tocan en la puerta del deportista o de la deportista? ¿Se puede? Sí. Y es el entrenador o la entrenadora, se siente y le dice, preparado, preparada, ¿no? Pues mañana es el día. Mira a ver si vas a tirar por tierra todo lo que has hecho, ¿eh? Mira, tanto esfuerzo, sacrificio, no vale la pena si mañana, mira a ver, ¿eh? Que nos jugamos mucho, nos jugamos. Porque él corre también.
Porque todavía no nos enteramos que lo importante es el deportista o la deportista. No soy yo, psicólogo. El deportista o la deportista. O tú, entrenador. No, es ella. Ella es lo importante. Tú ya, una vez que sale ahí, déjala. Frente a, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Vas a dormir? Tranquila. No, es que no sé. Relájate. Es que tengo dudas de cara a mañana. ¿Dudas? ¿De qué? ¿De cómo va a estar el tiempo? No te preocupes. No, de si lo haré bien. Tú corre, tranquila. Ya veremos. Pase lo que pase, estamos juntos. El enfoque cambia. Yo prefiero más el segundo enfoque. Y eso no significa que no quiera ganar, que no me guste ganar y que no me gusta que los deportistas con los que trabajen consigan sus metas y demás. Pero tenemos que partir de recorrer el camino para llegar y no al revés. Y creo que estamos muchas veces dándole la vuelta a la situación. Entonces, aquí entrarían en juego las respuestas a la situación competitiva objetiva. ¿Respuestas en base a qué? En base a las capacidades que tiene el deportista o la deportista. Pero ¿qué pasa? Que continuamente nos dicen que demos valor a los errores, que aquellas capacidades que tienes no las trabajes, tú tienes que trabajar en lo que estás fallando. Y ahí se tira por tierra los planteamientos de un psicólogo americano, fallecido hace unos meses, una lástima la verdad, que se llamaba, para mí se llama porque sigue estando vigente por su trabajo y por todo lo que ha aportado, Albert Bandura. Albert Bandura es el padre de la teoría de la autoeficacia. Y Albert Bandura decía que da igual, que aunque solo sepas hacer una cosa, esa cosa, dale valor. No te olvides nunca de lo que sabes hacer bien. Por contra, ¿quiere decir que no hay que trabajar en aquello que tengo que mejorar? No, claro que hay que trabajarlo, evidentemente. Pero no puede ser que de 5 entrenamientos focalicemos 4,90 en lo que hace mal y el 0,10 restante en aquello que hace bien. Mira, hoy, tómate estos 10 minutitos para trabajar aquello que sabes hacer. Pero luego queremos deportistas con confianza, deportistas con personalidad, deportistas seguros, deportistas que salgan ahí a la pista o entren al agua con decisión, valientes. ¿Pero les ayudamos? ¿Lo hacemos? Entonces, entrarían en juego las 3 respuestas que les dije antes, ¿vale? Fisiológicas, cognitivas y emocionales, ¿vale? Y en cuanto a las consecuencias, ¿qué pasa con las consecuencias? Bueno, pues las consecuencias no es otra cosa que anticipar de manera negativa, ponerme en el futuro, ¿vale? Puede decir, oye, si no lo consigo, ¡ay Dios! ¿Qué pasa? Y a las 5 de la mañana y no pega ojo, y a las 7, desayuno. Porque, o a las 6 desayuno porque a las 8 ya estoy con la primera eliminatoria. ¿Qué hago ahora? Me tomé todo lo que me mandó Helio, hice todo lo que me dijo el psicólogo, hice todo, pero no me he dormido. Tengo el estómago trancado, es que no voy a poder comer, es que como bebe agua lo he hecho. ¿Qué hago? ¿Vale? Porque está la percepción, ¿vale?, de éxito o de fracaso en función de ¿qué? De la tarea, en función de los objetivos que tenga. No, en función de si consigo o no medalla, si consigo o no un crono, si consigo o no un puesto, si consigo o no un diploma. Y esto que ven aquí es el entramado que hay que cambiar. Hay que ayudar a los deportistas a que esto lo cambien, a que esta medallita que tienen aquí la cambien, no pongan medallas, sino pongan tareas. Pongan objetivos de tarea, objetivos de rendimiento. Que los objetivos de tarea y los objetivos de rendimiento son muy mejorables. Los objetivos de resultados no son mejorables. ¿Por qué no son mejorables? Porque miren, el otro día en despacho, yo no hablo de consulta porque yo en líneas generales dentro de la psicología del deporte no trabajo con pacientes, trabajo con clientes, trabajo con deportistas, porque para trabajar en la psicología del deporte no hay que tener traumas, ¿vale? No hay que tener problemas, sino simplemente se busca ayudar a una persona a optimizar el rendimiento, o a mejorar, o más cosas, ¿vale? Que en el caso de que los haya también se trabaja, ¿vale? Entonces, estaba trabajando en el despacho con un chico que hace lucha canaria.
es puntal C de su equipo. Puntal C, si no conoce mucho la lucha, es destacado, ¿vale? Está ahí entre los mejores del equipo. Y claro, y me hacía el planteamiento de cambiar los resultados, cambiar los resultados, cambiar los resultados. Y claro, y lo que yo le planteé, le digo, mira, ¿sabes la única manera que tienes de influir sobre el resultado? ¿Sabes la única manera que tienes de influir en el no perder? ¿En no caer? Es la única manera que tienes, ¿eh? No ir a luchar. Si no te equipas con la ropa de bregar, no sales al terrero, no cruzas las dos líneas blancas que delimitan el terrero y no te agarras, no caes. Con lo cual el resultado jamás será controlable. Ahora, todo el proceso que se haga sí es controlable. Y ahí es donde hay que focalizar, ¿vale? Hacia el locus de control interno, lo que depende de mí, lo que depende de otros, no lo puedo controlar. Entonces, ¿y por qué se produce la ansiedad realmente? ¿Qué es lo que sucede para que la ansiedad se produzca? Bueno, pues la ansiedad se produce realmente pues por una conjunción de todo lo que yo les he hablado hasta ahora. Principalmente porque el día de la competición en sí, da igual el deporte que sea, es una demostración. El deportista va a demostrar, la deportista va a demostrar aquello que sabe hacer, va a demostrar que es capaz de hacer lo que esperan que haga, que va a demostrarse a sí misma que es capaz de hacer lo que espera conseguir o hacer y que va a cumplir expectativas, ¿vale? En el fondo es una evaluación, se evalúa, ¿vale? Y existe. Pero aparte de esa evaluación, de ese tener que demostrar, pues aparece también esa sobreactivación y la anticipación negativa, en forma de veo la situación como una amenaza para mí. ¿Eso qué provoca? Pues provoca lo que yo llamo despersonalización, en líneas generales. Despersonalización sería cuando el rol de deportista se come absolutamente a la persona. Y la persona entiende que su valía personal depende en gran medida del nivel de resultados que consiga en la competición. Si consigue un resultado óptimo, entonces su autoestima está fortalecida, su autoconcepto está fortalecido y sale caminando como, aquí yo valgo. Si no consigue eso que espera o que esperan, entonces ya su autoconcepto es así, su autoestima ya va abajo, y entonces ya es como, venga, vamos a comer, no. Vale. ¿Por qué más? Pues bueno, pues porque se le da un valor exagerado a la competición en sí misma. Como si no hubiese un mañana, como si no hubiese nada más importante en la vida del deportista o de la deportista que esa competición. Es lo más importante de tu vida. Para eso te llevas preparando. Cuando al final el evento deportivo se realiza y al día siguiente, vuelve a salir el sol. Uno de mis referentes en psicología, fue profesor mío y también terapeuta, don Pedro Hernández, conocido por Guanir. Algunos de aquí a lo mejor estudiaron o conocen en su libro El Natura y Cultura de las Islas Canarias, un libro gordito así que tenía por fuera un agricultor. Y además, no sé si alguien lo llegó a ver, ¿vale? Pues Pedro Hernández, catedrático de Psicología de la Educación. Yo tuve la fortuna enorme, ¿vale?, de tenerlo como profesor en los años 90 y comienzo los 2000 cuando hice la carrera. Y luego, pues la verdad que lo tuve también como jefe, acompañante, en búsqueda de explicaciones a mi vida, etcétera, etcétera. Y claro, y él siempre decía, estimado amigo, pase lo que pase hoy, sobre todo eso me lo decía cuando teníamos que entregar proyectos ahí a última hora. Me decía, pase lo que pase hoy, ten claro que al tercer día siempre sale el sol. Nos aprueben el proyecto, no. Al tercer día sale el sol. Eso sí, les puedo asegurar que aprendí a trabajar con él. Les puedo asegurar que era un señor en esa época ya de casi 62 años, en esa época, cuando estábamos en proyectos, 62, 63, a punto ya de jubilarse, y yo era incapaz, con 20 y pocos años, de seguirle el ritmo laboral. Era incapaz. O sea, no solo por su capacidad intelectiva, sino por su capacidad de trabajo. O sea, era una cosa bárbara, ¿no? Yo, la verdad que no he visto nada igual en el mundo laboral. Entonces él siempre me decía eso, tercer día va a salir el sol.
Entonces, ¿qué pasa? Que se sobredimensiona. ¿Y por qué se sobredimensiona? Por el miedo a esto. Porque se entiende que si no consigo la meta, el resultado, fracaso. Soy un fracasado, una fracasada. Y generalmente soy un fracasado, una fracasada en la vida. Y unido a eso, ¿qué sucede? Que hay una pérdida absoluta de realidad. ¿Por qué? Porque entendemos que lo que sucede aquí dentro es la realidad. Y hoy en día que está tan de moda, algo que bueno, yo cojo siempre entre comillas, pero hoy está muy de moda esto, parece que si no trabajas en esta línea, pues no sabes hacer nada, que es la neurociencia, ¿vale? Pues hay personas que dicen que trabajan en la neurociencia, de repente son neurocientíficos, de repente, pues dicen que en torno al 90-95% de las cosas que pensamos que no van a pasar, no pasan. Eso dicen, ¿eh? Que no pasan. Y es porque le damos credibilidad a lo que estamos pensando, a las ideas, a esos autodiálogos, en forma de aviones que aparecen continuamente. Vas por la calle, te encuentras a alguien, hola, ¿qué tal, cómo estás? Y estás pensando, ay Dios, si me ven hablando con esta persona, lo que puede llegar a pasar. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la situación se sobredimensiona, la realidad no tiene nada que ver, y cuando te relajas, te paras y piensas y dices, bueno, tan solo estaba hablando. ¿Vale? Entonces son ejemplos para que vean cómo esto influye. Y entonces, ¿qué sucede? El último aspecto fundamental que remarca un poco todo esto, pues lo dijo uno que fue presidente de los Estados Unidos entre 1900 y 1909 aproximadamente, que fue Roosevelt, que decía que el acto de compararse es el ladrón del disfrute. ¿Cuánta razón tenía? Compararse continuamente con los demás, compararse con, estoy en la línea de salida y me comparo con el que está ahí, en los primeros, digo, está este está como una moto, ella, súper preparado, me he informado, que va, esto no es el día, con quién me ha tocado, en la calle que tengo, ¿vale? O en tal equipo están trabajando de esta manera, yo aquí no sé, ¿vale? Compararse con el resto. Es verdad que también hay una parte de comparación con uno mismo. Compararse con uno mismo es peligroso si pierde la perspectiva, ¿sabes? Si esto no lo tienes bien claro. Pero compararte contigo mismo de una manera sana, en el sentido de, bueno, voy a buscar esa superación diaria dentro de unos límites coherentes, ¿vale? Sin poner en riesgo la salud física ni emocional, porque el precio que se paga es muy alto, creo que tiene poco sentido. Pues ese elemento de querer superarse está bien. Pero en líneas generales, cuando nos comparamos, nos estamos comparando con todos los demás, ¿vale? Entonces estos aspectos hacen que se genere ansiedad, que resume todo lo que les he dicho. Y por último, ¿cómo podemos afrontar la ansiedad? ¿Qué podemos hacer para enfrentarnos a la ansiedad? Bueno, yo les voy a dar 4 estrategias, que hay más, pero con estas 4 puede ir bien. Hay más, ¿eh? Actitud positiva. Cuando hablo de actitud positiva, no me refiero a los mundos de Yuppie, a Don't Worry, Be Happy, ¿vale? A que tranquilo porque dentro de ti tienes un poder incalculable, tranquilo, no te preocupes porque puedes conseguir todo aquello que te propongas, tenlo claro. Todo lo que te propongas lo puedes conseguir. No permitas que nadie nunca te diga que no puedes conseguir aquello que quieres conseguir, porque lo puedes conseguir, ¿vale? No hablo de eso, ¿vale? No hablo de ese elemento positivista, porque sí, no. Lo que hablo es de aceptación de la ansiedad. En psicología, hoy en día, dentro de las terapias de tercera generación, existe un enfoque que se llama el trabajo hacia la evitación experiencial. Es decir, cuando algo nos molesta, ¿qué hacemos? Por supervivencia, ¿qué hacemos? Lo quitamos. Cuando vamos al trabajo y tenemos un conflicto con un compañero o una compañera de trabajo, llegamos por la mañana y le decimos, hey, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Ven, vamos a tomarnos un café, te invito. Pero no lo puedes ver, tienes un conflicto que no veas. No hacemos eso. Es como, está aquí, bueno, pues yo paso por aquí.
En psicología lo que estamos trabajando hoy en día, desde la tercera generación, es eso. Eso se llama evitación experiencial, es decir, evito toda experiencia que me moleste. Con lo cual, si estoy en un estado de ansiedad, ¿qué voy a hacer? Tratar de evitarlo a toda costa. Y la primera medida para evitar la ansiedad cuando la tienes, ¿cuál es? 012, médica de cabecera, atención, ¿la quiere presencial o telefónica? Bueno, presencial. ¿Vale? Hola, buenos días. ¿En qué le puedo ayudar? Pues mire, vengo porque tengo una, no sé, estoy ahí como, me falta el aire, estoy suspirando continuamente, a veces no puedo comer, otras veces me meto unos atracones que no veas, me cuesta dormir, estoy muy nervioso, pero ¿tiene preocupaciones? Sí, estoy muy preocupado. Bueno, yo creo que puede haber ahí un tema ansioso y tal. Sí. Bueno, no se preocupe, mire, tome lo que le voy a dar. El nombre, a ver si las tienen, si no, no se preocupe, son benzodiazepinas, ¿vale? No se preocupe. Entonces normalizo la ansiedad, ¿vale? Es importante normalizarla. Se puede tener, igual que se puede tener tristeza, igual que se puede tener enfado, igual que se puede tener rabia, igual que se puede tener cabreo. No pasa absolutamente nada. Tranquilo, calma, ¿vale? No pasa nada. Seguimos siendo personas, seguimos siendo seres humanos por tener ansiedad. No pasa absolutamente nada. Segundo, intentar regular la activación. Como le decía antes, ansiedad viene por una sobreactivación. Si logro trabajar la activación, si logro reducir la activación, por consecuencia la ansiedad se va a reducir. Con lo cual va a ser muy importante en esos estados trabajar la respiración. ¿Vale? Trabajar la respiración para reducir la ansiedad. La cadena no me refiero a pelearte con la ansiedad, porque antes le estaba hablando de aceptarla. Si la acepto no me peleo, si me peleo es que no la acepto. No. La cadena se refiere el tener una actitud de me enfrento a la ansiedad dejando que esté. No me asusta tenerla. Dejo que esté ahí y la trabajaré, pero no intentaré huir de ella, quitármela de encima rápido, porque a lo mejor lo que hago es que lo agravo, ¿vale? Y aquí sería ir valorando los pequeños pasos. En todo este elemento, los pequeños pasos que se vayan logrando. En todos estos elementos entrarían trabajos en técnicas psicológicas, como les decía antes, para la regulación de la activación, por ejemplo, como la respiración diafragmática, ¿vale? También si estoy sobreactivado, puedes hacer respiraciones lentas y profundas, ¿vale? Ayudan mucho. En algunos casos, pues, relajación progresiva. En otros casos, atención consciente o mindfulness. Y aquí, si me permiten, mucho cuidado con la atención consciente o el mindfulness, porque ahora está de moda. Ahora, si no haces mindfulness, no haces nada. Es como si vas al fisio. Si ahora vas al fisio y el fisio no te hace punción seca, es un fisio horrible. No vayas. ¿Por qué? Porque no me hizo punción seca. ¿Pero qué te hizo? Sí, un montón de cosas, pero no me hizo punción seca. Entonces no es bueno. Me voy a otro. Voy a me da igual cómo trabaje, pero hace punción seca. Bueno, en el ámbito de la psicología sucede algo similar. Si no trabajas atención consciente, si no eres experto en mindfulness, pues parece que no eres bueno. ¿Vale? Y sí, se trabaja y la trabajo. Pero depende. Porque la atención consciente lo que dice es ser consciente de lo que te pasa. Si cogemos a una persona en estadios tempranos en cuanto a la ansiedad, en esos momentos iniciales donde puede estar el pico más alto y le decimos, toma conciencia de lo que te está pasando, ¿se le va a reducir la ansiedad? No. Va a ser totalmente contraproducente. Es que podemos entrar en elementos catatónicos. Podemos entrar en un momento de rigidez muscular terrible. Porque tú le estás diciendo que tome conciencia de lo que le está pasando. Y ahí no. Que sepa lo que le está pasando, sí. Pero que se centre en todo lo que le está pasando. No. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Es una técnica buena? Sí. Depende del caso, depende de la persona, ¿vale? Y eso es una máxima que hay que tener muy en cuenta para no agravar, ¿vale? Porque si se te presenta una situación, intenta que la decisión o la solución que tomas no te genere otro problema, porque entonces ya tienes dos, ¿vale? Entonces, mejor no hacer que hacer, ¿vale? Eso es un elemento importante. Con lo cual, en resumen, la ansiedad es algo que todos podemos tener, en mayor o menor grado, que generalmente viene acompañada de esa sobreactivación que se produce porque
estoy continuamente centrado o centrada en lo que puede llegar a pasar sin saber que vaya a pasar, ¿vale? Pero que una vez que pase, puedo salir de ella normalizándola, regulando la activación, enfrentándola, sabiendo que pasará, e ir reforzando y remarcando los pequeños logros que se vayan haciendo. Así que sin más, agradecerle a la organización la invitación a estar aquí hoy. Evidentemente, nuevamente, Helio, gracias por contar conmigo y, por supuesto, a ustedes, porque en este tipo de actos ustedes son lo importante, porque sin ustedes pues no podríamos estar hoy aquí. Así que nada, ha sido un placer y cualquier cosa, pues a su servicio. Gracias. Una de las cosas que más pasa en el triatlón es la ansiedad que produce la salida y empezar por la natación. Sí. Entonces, todos los deportistas a lo que se enfrentan es a los posibles golpes que vayan a venir, a las ahogaduras, a que te pasen por encima. O sea, y es prácticamente imposible salir de esa dinámica, ¿no?, de ansiedad. Entonces, quería, si hay algún método para un poco evitar ese problema. De hecho, tanto es así que es bastante frecuente en los Ironman, por ejemplo, o en triatlón, que haya un porcentaje de deportistas que no salen, que se quedan ahí en la salida, en la orilla, y no salen. En Lanzarote es muy normal en el Ironman que en torno a un 5% aproximadamente no salgan, se queden ahí. Yo tuve la suerte, tengo la suerte, y yo la verdad que no suelo hablar de deportistas con los que trabajo, salvo porque me gusta respetar el anonimato, porque de la misma manera que la gente va al dentista y no va por ahí, ¿no? Pues lo mismo. Pero solo nombro a aquellos que me han nombrado públicamente. Yo trabajo y he trabajado durante muchos años con él está haciendo ahora ultradistancia y ultraman, que se llama Francisco Trujillo, no sé si saben quién es Francisco Trujillo, ¿vale? Francisco Trujillo y yo nos conocimos hace muchísimos años y fuimos compañeros de deporte. Él hizo karate y yo hice karate de competición con él. Y él ahora ahí me decía, ya lo paso fatal en la salida en el agua porque te pisan, bueno, te dan patadas, te tiran por la pierna, te pasan por encima, te quitan las gafas, los bañadores. Y si te puedes creer que el haber estado acostumbrado a recibir piñas, como me decía él, me ha ayudado. Digo, ¿y a nivel de cabeza? Dice, a nivel de cabeza es complicado. ¿Cómo me puedo enfrentar a esa situación? Aceptando la situación. Asumiendo que eso va a pasar, o que puede pasar. Y ahí decides si quieres meterte dentro de la magnitud de nadadores o salirte. Tardar un poco más y no sufrir eso. Eso es decisión. Pero evidentemente que eso va a pasar, sí. Con lo cual, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué hay tanto abandono? Porque pensemos que en el triatlón tenemos mar y tenemos asfalto, ¿verdad? Entre el mar y el asfalto, ¿cuál de los dos escenarios tiene más incertidumbre? ¿Es más incontrolable? El mar. El mar al final no lo puedes controlar e impone. Pero impone también a nadadores de aguas abiertas pues que se preparan y llega el día de la prueba para aguas abiertas y no salen. Porque ese es el mar en sí mismo, por todo lo que conlleva. La manera de enfrentar esa situación en el caso del triatlón es entender que eso que te puede pasar ahí dentro, te puede pasar. La clave es trabajar previamente para cuando eso pase, saber gestionarlo, ¿vale? Con técnicas de, pues así decirlo, de control, sobre todo de las emociones que aparecen ahí. Entendiendo también las emociones, es decir, al final, como decía antes, querer quitarme el malestar no sirve de nada, porque lo que voy a hacer es alejarme más de la prueba, ¿vale? Entonces la idea sería, lo acepto, trabajo, hay mucho trabajo sobre visualización que se hace, hay mucho trabajo de técnicas de respiración, hay mucho trabajo de lo que te está pasando, pero tú tienes una función que hacer, que es seguir nadando, que es seguir avanzando, ¿vale? Entender que el triatlón no se gana en el agua, que es otro de los aspectos con los que yo me he encontrado con algunos que he llevado, que es que
el agua es como parece como que tengo que hacer una marca espectacular en el agua porque eso voy a ganar el... Pues no, no vas a ganar en el agua. De hecho, en el caso de Fran, por ejemplo, en los Ultraman que él hace, él reconoce que él no es buen nadador. No es buen nadador. Él lo que es, tiene capacidad de sufrir o capacidad de esfuerzo. Y él entiende que el agua, bueno, tiene que salir del agua. Y que a partir de ahí ya empieza. Es muy bueno en bici y corriendo quizás su mayor fuerte sea la bici y correr. Entonces creo que eso sería muy interesante también trabajarlo con los deportistas, ¿no? Ese aspecto. Ya, pues. Ahí. Bueno, mi pregunta es acerca de... Antes dijiste que el nivel de activación dependía del deportista, ¿no? Pero ¿no dependería también, o en qué medida depende también del tipo de deporte o la distancia? Porque un deporte a lo mejor de equipo, en el cual tiene una estrategia, una táctica, comparado con el triatlón, que a lo mejor es o triatlón de corta o triatlón de larga. Cuando trabajas el nivel de activación con el deportista, ¿cuánto tiene que ver el tipo de deporte o la distancia? A ver, el tipo de deporte influye, evidentemente, pero al final la activación es algo individual. De hecho, en un deporte de equipo, trabajar el nivel de activación a nivel grupal no es muy exitoso. Vale, de hecho, en un deporte como bádminton o ping-pong, o estar no sobreactivado, sino tener un nivel de activación en esas escalas altas, ¿se da o...? Sí se da, lo que pasa es que depende del deportista o de los deportistas. Ahí entran en juego las características personales. Hay deportistas que necesitan estar en esos niveles, porque si no, no funciona. Y hay otros que necesitan estar bajo. Entonces, ¿qué pasa? Que en función de tu características personales es lo que se tiene que tener en cuenta. Y luego, evidentemente, la modalidad deportiva. Por ejemplo, en un deporte de precisión, como puede ser el tiro con arco, pues los niveles de activación tienen que estar muy bien regulados. Es que hay un nivel de activación alto, una persona que tiende a nivel de activación alto, por ejemplo, cualquier triatleta. Sí, tiende alto. Podría a lo mejor decir, bueno, pues entrenar ese nivel de activación para hacer un deporte de precisión. Sí, se podía entrenar, es entrenable. No, porque ahí entraríamos en otro tema, que es decir que ya viene dado todo de fábrica. Y si viene dado todo de fábrica, pues tampoco tiene mucho sentido el entrenamiento. Ni el entrenamiento físico, ni técnico, ni táctico, ni psicológico, ni cognitivo. Entonces es trabajable, pero siempre partiendo de las características de la persona. Vale, o sea que en tu opinión, el nivel de activación depende mucho más del deportista que de la modalidad deportiva. La modalidad deportiva influye, pero al final depende del deportista. Y depende también de las necesidades del deportista. Y del día de la prueba. Porque a lo mejor resulta que estamos trabajando tener un nivel de activación muy bien regulado, pero por el motivo que sea, ¿vale? Se levanta y no se levanta bien. Se levanta porque no ha pasado buena noche, ¿vale? Y entonces se levanta como dormido o dormida. Entonces dice, no estoy, necesito algo que me dé energía. Entonces, claro, tienes que subir la energía. Podemos recurrir a Red Bull, podemos recurrir a la cafeína, podemos recurrir a 1000 cosas, pero también podemos recurrir a utilizar técnicas para subir ese nivel de energía en ese momento. Luego, pues habrá hecho un trabajo durante mucho tiempo para que durante la propia prueba sea capaz de regular. ¿Vale? Porque también pasa en algún deporte, hemos hablado de ansiedad, de nivel de activación alto, pero no sé, ¿se te da en deportistas que vengan con poca energía, poco nivel de activación? Sí, también. También. Es más frecuente de lo que realmente pensamos. Vale, a veces vienen diciendo, es que me falta motivación, y realmente lo que hay es poca energía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me encuentro en esos estados, lo primero que hago, vale, yo generalmente tengo 2 preguntas que son importantes siempre. Primero, ¿cómo duermes? En el sentido de, pero no cómo duermes, ni la postura, ni si no ropa, ni el número de horas.
sino que cuando tú te levantas, sientes que el sueño te ha reparado. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo duermes en cuanto a calidad de sueño? Y la segunda pregunta es ¿cómo te nutres? Y entonces es donde entra en juego el trabajo interprofesional. Muy importante el trabajo interprofesional. Porque cómo duermes y cómo te nutres, pues hay un trabajo desde la psicología y hay un trabajo desde la nutrición. Fundamental, clave. Luego, a partir de ahí, ya podemos buscar estrategias competitivas, pero si no hay buen descanso, un descanso reparador, y el deportista o la deportista no está bien nutrido y bien hidratado, de poco sirve todo lo demás. ¿Vale? No pregunto más, que iba por una y ya hice como 20. Nada, gracias. Gracias, Rubén. Muy amable. Bueno, buenas noches a todos, a los que ya estuvieron en la primera charla de inauguración de esta jornada, pues ya me conocen. Y nada, agradecerle a Rubén, por supuesto, la charla tan interesante que ha dado. Yo lo escucho con mucha frecuencia porque damos mucha formación conjunta y muchos eventos así formativos. Y la verdad es que en cada solemos tener como propósito, no como expectativa, ni como temor al fracaso, ni nada de esto, ni nos crea ansiedad, lo he cogido la idea, ¿no? El hacerlo cada vez mejor, ¿no? Es decir, ser camaleónicos, adaptarnos al aforo que tenemos y a las circunstancias y a un poco la temática que estamos promoviendo, y cada vez pues dar más argumentos, más experiencia, y ahí es donde las preguntas que ustedes hacen son súper interesantes porque digamos que nos ponen las pilas, tenemos que rebuscar, tenemos que construir las respuestas y que sean satisfactorias para ustedes, ¿no? Al hilo de la primera charla que dimos, que fue muy general, muy de introducción, muy de establecer conceptos, justificar la nutrición y suplementación en el deporte, puse como última diapositiva o como última imagen esta de aquí, en la que aparecía, aparte de que aparecía Pepe, aparecía, que vuelve a aparecer, o sea, no lo he quitado, creo que le da calidad, le da caché a la charla. Está bueno, se la da, sinceramente se la da. Podríamos hablar de su pasado y de cuando nos conocimos a lo que es ahora como deportista y se la da. Lo malo es que me deja a mí en muy mal lugar porque el deportista era yo y ahora ya no lo soy. Entonces, lo dejamos ahí. Cuando hablaba de las necesidades que tiene un deportista que justifican la suplementación, aparecían estos 4 bloques, digamos que engloban, por así decirlo, todo lo que necesita el deportista para estar saludable y tener a partir de ahí un buen rendimiento, prevenir lesiones y alargar la vida deportiva, que es un poco lo que todos buscamos cuando nos gusta el deporte, nos gusta competir de forma sana, etc. Y centraba o destacaba que cuando hablamos de suplementación nos solemos centrar aquí, a la salud articular y la muscular, porque es lo que nosotros vemos, identificamos con que está directamente relacionado con el rendimiento. Si no tengo buena calidad muscular, si no tengo buena masa muscular, si no tengo un equilibrio entre grasa y músculo acorde a mi deporte, si las lesiones articulares o musculares me están mermando el rendimiento, etcétera, etcétera. Y nos olvidamos de todo lo demás. Y Rubén ha dicho en la charla, porque tiene mucho que ver con esto, que se somatizan, o la percepción somática, a nivel cardíaco, ¿vale? Pulsaciones altas, no sé, dolor a nivel de la zona cardíaca, pulmonar, etcétera, con la salud digestiva también, con ese retortijón, ese apretón, el tener que evacuar, tener diarreas nerviosas, etcétera. Como decía, todo viene de la parte mental, es decir, de la parte del sistema nervioso. Entonces, claro, aquí es donde me voy a centrar ahora. A colación y siguiendo el hilo conductor que Rubén ha dejado, pues nos vamos a centrar en estrategias nutricionales y remedios nutracéuticos o suplementos nutricionales que permitan convivir con la ansiedad, modularla, aliviarla y en cierta medida, en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones cuando trabajamos de manera interdisciplinar, yo estoy a remolque de lo que Rubén y otros profesionales de la psicología del deporte pues necesitan que yo resuelva, ¿vale? Oye, Helio, tiene mucha ansiedad, no duerme bien, por ese motivo no está alimentándose bien, creo que tiene carencias nutricionales, valóralo, mira a ver qué puedes hacer.
Y no es un error, pero sí que es verdad que trabajamos parecido a ese médico que llamó al 012 y que le recetó una benzodiazepina para calmar la ansiedad, ¿no? Ahí es donde, sin tener que llegar a la farmacología, recurrimos a productos naturales o recurrimos a moléculas químicas que están dentro del mundo de los complementos nutricionales para hacer un efecto parecido a lo que hace una benzodiazepina, es decir, para aliviarte la ansiedad y que no la notes tanto. Pero, ojo, que en ese caso, como es un trabajo interdisciplinar, yo estoy permitiendo que esa persona pueda estar más calmada, más tranquila y más receptiva al protocolo, a las estrategias que Rubén como psicólogo le está implementando, ¿vale? O sea que es diferente. Por si crea algún concepto erróneo de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Pues bueno, como les decía, nos vamos a centrar en esta parte de aquí y, por supuesto, cuando en mi campo tengo que hablar de remedios nutricionales o tratamientos sobre la ansiedad, no puedo obviar, no puedo dejar de nombrar al estrés, porque en mi caso sí es verdad que el estrés tiene muchísimo protagonismo en esta parte. Y para mí, desde el punto de vista nutricional o fisiológico, sí, aunque es un concepto erróneo, sí lo interpreto como sinónimos o equivalentes a ansiedad y estrés, con pequeños matices, muy pequeños matices que en el campo en el que yo me muevo prácticamente no tienen importancia, ¿vale? Sí la tienen en el campo de la psicología, sí la tienen en el campo del rendimiento físico, pero en la parte de tratarlo, de enfocarlo o de solucionarlo, por mi parte, son prácticamente iguales, podemos decir. Bien, ¿qué consecuencias tiene en el organismo? Pues como les comentó Rubén, neuronales, hormonales, inmunológicas, la percepción somática y, por supuesto, ya que estamos en el mundo del deporte, deportivas, ¿no? La merma del rendimiento. ¿Y cuáles son las consecuencias hormonales? Sin meternos en mucho follón, pues las consecuencias hormonales van a ser, derivadas del estrés, pues que todo lo que es el eje hormonal que se está afectando, que generalmente suele ser desde el hipotálamo a la corteza suprarrenal de los riñones, todo ese eje termina en algo pues concluyente y muy influyente en el rendimiento, que son los niveles de cortisol como principal hormona del estrés, ¿vale? No me voy a meter mucho, no me voy a enrollar, pero sí que entiendan que desde el punto de vista bioquímico y fisiológico mi función es regular este eje hormonal, intentar que esa rotura del eje hormonal provocada por el estrés y la ansiedad no afecte luego a la salud del deportista y al rendimiento, y no le predisponga a lesiones, por ejemplo. Aquí pueden ver que relacionado con las lesiones hay un concepto aquí que son las citoquinas, una serie de sustancias que son proinflamatorias. Entonces, estrés relacionado con producción de citoquinas igual a inflamación, inflamación igual a predisposición a lesiones, ¿vale? Molestias, dolor, bajo rendimiento, etc. Por lo tanto, ya solamente aquí nos estamos viendo que afecta al rendimiento y a la salud. Pero cuando ya nos terminamos en que las glándulas suprarrenales producen mucho cortisol y estamos en una situación de ansiedad y estrés mantenida crónica, que no solamente la tenemos que centrar en el deporte, porque, como dijo Rubén, el deportista no es persona, es decir, no tiene una esfera social, una esfera familiar, una esfera laboral, sobre todo los que no son profesionales, que son, digamos, la gran mayoría de los que acuden a nuestros servicios o que nos cruzamos por ahí. Cuando no somos profesionales, no vivimos del deporte, incorporamos el deporte a nuestra vida diaria y en muchas ocasiones, como pasa con el triatlón y sobre todo con la preparación de los Ironman, afectan a trabajo, a familia y al propio ser. Por lo tanto, estamos en unas condiciones de estrés y ansiedad mantenidos enormes y se produce lo que se llama la hipercortisolinemia, que puede desembocar en problemas graves de salud, como puede ser afectar al páncreas, problemas de insulinoresistencia, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, a todo lo que aparece aquí, ¿vale? Fíjense que cortisoles altos aumentan la proteólisis, la rotura de proteínas. Cortisol alto al deportista le rompe músculo, ¿vale? Romperle músculo en un ambiente proinflamatorio significa una lesión grave. Y ya puedes estar dándole vueltas con fisioterapeutas buenos de los que ponen EPI, o, por ejemplo, o psicólogos que trabajan en este tema, y no das con el objetivo bioquímico de esta situación, que es donde entramos nosotros, ¿no? Entramos los nutricionistas, los farmacéuticos, los médicos, los que trabajamos en el mundo del deporte, que, habiendo sido deportistas, hablamos el mismo idioma. Pues bien, quédense con la consecuencia del aumento de cortisol. Y por otro lado, está también que a través del hipotálamo, pasando por la hipófisis y las glándulas suprarrenales, para controlar al cortisol se segrega adrenalina, ¿vale? Y ese nivel de activación llevado al mundo de la fisiología es adrenalina,
¿vale? Y cuanto más adrenalínico está, más activado está. Y cuando se produce una sobreactivación, se produce una sobreproducción de adrenalina y afecta a muchos órganos y sistemas. Por lo tanto, también puede producir alteraciones de la salud. Son respuestas normales fisiológicas al estrés y, al igual que pasaba con el nivel de activación, se tienen que modular. Pero, por otro lado, el tallo cerebral produce la compañera de la adrenalina, que es la noradrenalina. Y aparecen, pues aquí, estas consecuencias. Aumento de la hipervigilancia, que tiene que estar. Aumento de la frecuencia cardíaca, que en una salida de un 100 metros liso tiene que estar. Aumento de la respiración y de la vasoconstricción, es decir, de todo lo que en condiciones de la fisiología del deporte tendrían que estar para rendir bien, ¿vale? Para estar activo. Y aquí aprovecho para decir que muchas veces él nombró el Red Bull, la cafeína. No es que lo vaya a criticar ni mucho menos, porque se utilizan, funcionan, etcétera, pero hay estudios científicos concluyentes que en un deportista entrenado de competición, por ejemplo, en un 100 metros liso, que está perfectamente entrenado para la respuesta del pistoletazo de salida, por mucha cafeína que se ponga, que se meta en el cuerpo, no va a mejorar. No le hace falta. En ese caso, meter cafeína podría sobreactivar, podría producir una producción enorme de adrenalina, un aumento de la frecuencia cardíaca, una alteración de la respuesta, y no todo lo que ha entrenado no lo lleva luego a ejecutarlo, ¿no? Para que vean ustedes cómo de la parte de la psicología y, digamos, más, no superficial, pero sí más abstracto, desde el punto de vista de entenderlo con números, moléculas y elementos, como lo veo yo, al final sí tienen mucho que ver y se conjugan. Entonces, las consecuencias hormonales las vamos a resumir aquí, en estas dos, ¿no? Aumento de cortisol y aumento de adrenalina. ¿Qué sucede con el estrés y la ansiedad mantenidos en el tiempo y que lo sufrí yo desde el punto de vista del exceso de trabajo, una sobreactivación del trabajo y que me produzca un fallo carencial y un fallo orgánico? Pues que tenía una producción de cortisol tan alta que, digamos, demandó de mis riñones, de la corteza suprarrenal, una producción de adrenalina tan alta que a su vez agotó los pequeños reservorios de vitamina C que tienen las glándulas suprarrenales para producir adrenalina y caí en picado desde el punto de vista inmunológico, ¿vale? Inmunosupresión, una inmunodepresión, 40 de fiebre, 4 días seguidos, sin nada. Simplemente un agotamiento adrenal. Y eso existe en clínica, ¿vale? ¿Y cuáles son los efectos más significativos? Pues aumento del cortisol, como les digo, aumento de los niveles de adrenalina, aumento de los niveles de aldosterona, orinamos más, aumento de los niveles de hormona estimulante del tiroides, el ejercicio activa el tiroides, haz ejercicio para que ese hipotiroidismo subclínico se mejore, pero ¿qué pasa cuando nos pasamos de rosca? Que se hiperactiva el tiroides, hipertiroidismo subclínico. Por lo tanto, el tiroides tiene que estar normalito. Y luego en amarillo, lo que nos afecta mucho al rendimiento, disminución de la síntesis de testosterona, estamos muertos. Desde el punto de vista del rendimiento físico y otras cuestiones, estamos muertos. Cuando la testosterona baja, hombres y mujeres, muertos. Alteración de la funcionalidad de los receptores de la serotonina, problemas emocionales, digamos de entender la emoción como tristeza, alegría, euforia, no depresión, pero sí baja, digamos, motivación, o sea, términos que se mezclan que no son exactamente así, pero para que me entiendan, es cuando tenemos altibajos emocionales y pasamos de tristeza a alegría, etcétera, hasta que llegan picos muy, digamos, distantes y ya estaríamos en un tema más psiquiátrico que otra cosa, que es muy cercano al trastorno bipolar, que ya es una patología psiquiátrica. Pero cuando tenemos alterados los receptores de serotonina, no modulamos bien la serotonina y generalmente recurrimos también a la farmacología, recurrimos a un inhibidor de la recaptación de serotonina, ¿vale? Por ejemplo, el famoso Prozac. Disminución de la correcta producción de melatonina, con lo que nos afecta al sueño, y si nos afecta el sueño, nos afecta a todo el descanso, recuperación y reseteo para el retorno, para volver al día siguiente a empezar cuando sale el sol, a funcionar correctamente. Estos 3 puntos que ven aquí en amarillo van a centrar gran parte de la justificación de lo que vamos a utilizar como remedios recomendables, protocolos básicos para poder evitar en todo lo posible que esto se magnifique. Fíjense que no les estoy diciendo déjalo, recupérate y luego vuelve. No, tienes que convivir con ello. Llámese estrés y ansiedad tanto en el deporte como en la vida diaria de cada uno. Tienes que convivir con ella. Vivimos en esa esfera, vivimos en ese ambiente, pero tenemos posibilidades de convivir sin que nos produzca demasiado daño. Y en consecuencia de todo esto, cuando ya lo vamos a percibir y lo vamos a sentir y lo expresamos al profesional de la psicología, al nutricionista, al médico,
o vamos a la farmacia, al mostrador, y el farmacéutico nos atiende y le explicamos, o nuestro entrenador, o nuestro oficio, cansancio y fatiga crónica, elevación de la temperatura corporal y fiebre, dolor muscular y un fondo inflamatorio crónico, lo dije antes con la citoquina, predisposición a lesiones musculares y articulares, por supuesto, contracturas y calambres con más frecuencia de lo deseado o justificado. ¿Por qué tienes tantos calambres si simplemente estás rodando? Si ya no estás en competición, pero si has hecho el descanso activo como tenías que hacerlo, ¿vale? No cuadra ahora que tengas calambres, mírate a ver eso, vete al fisio a ver qué pasa, ¿vale? Puede ser postural, por supuesto, pero también puede ser, digamos, metabólico orgánico. Dificultad en recuperación física frente al esfuerzo, cada vez tardas más. Pérdida de masa muscular y fuerza, bienvenida la testosterona baja. Y el insomnio y agitación cerebral, bienvenido la alteración de serotonina, melatonina, GABA y otros, digamos, neurotransmisores del cerebro, ¿no? Que son los protagonistas que ahora les voy a poner aquí y que los habrán oído muchas veces y los habrán tratado otras tantas. El cortisol, por supuesto, como primera molécula, la testosterona como acompañante, cortisol elevado, testosterona baja, suele ser una consecuencia directa siempre, y no por meterte testosterona yéndote al doping vas a mejorar el cortisol, no, lo vas a empeorar todavía, sino simplemente se trata de, oye, ¿por qué la testosterona ha bajado? Pues también tiene que ver con el insomnio, la falta de descanso, el sobreesfuerzo, el sobreentrenamiento, la mala alimentación, la genética, muchas cosas, ¿vale? La aldosterona, como hormona acompañante en la regulación de muchas cosas, pero sobre todo de la bulimia. La serotonina, que en nuestro sistema nervioso se transforma en melatonina. Y esto daría para hablar muchísimo, pero muchísimo. ¿Por qué? Porque solamente parándome en la serotonina y saliendo del entorno del cerebro, del sistema nervioso central, me tengo que dirigir exclusivamente y mucho más ahora al intestino. Y si ahora empezar a hablar de la salud intestinal para el deportista, que es otra charla que hay preparada, que tengo preparada, que he dado también en fuera de aquí, de Tenerife también, la mayor producción de serotonina se produce en nuestro intestino a través de la microbiota, de las bacterias del intestino. Por lo tanto, la gran mayoría de los que estamos aquí tenemos disbiosis intestinal, no tenemos un equilibrio de la flora, nos la hemos cargado, entre ellos por el estrés. ¿Qué sucede? Que no producimos suficiente serotonina. ¿Y qué sucede? Que cuando tengo inflamación del colon, el abdomen abombado, que tengo una distensión abdominal, que no hago bien de las digestiones, que cada vez desarrollo más intolerancias, etcétera, 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 también me está afectando a que mi estado anímico no sea el que yo quería y tenía anteriormente. Por lo tanto, hay ya una relación directa entre el estado emocional y la salud intestinal, que luego influye a todo lo demás. Y, por supuesto, el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, que es el neurotransmisor denominado comúnmente el antitormenta cerebral. Esos pensamientos repetitivos que me pregunto, que no sé qué, que por la noche le estoy dando vueltas, que no duermo, que qué va a pasar, etcétera, son alteraciones de los niveles del GABA en nuestras neuronas, ¿vale? No interaccionan en cantidad y calidad con los receptores de las neuronas y se produce una alteración de nuestro estado de vigilia, tormentas cerebrales y demás. No nos permiten descansar y caen en cadena muchas cosas, ¿no? Todos estos están presentes generalmente en el estado del estrés y la ansiedad, todos ellos. ¿Cuáles son las estrategias que vamos a tener de compensación de todo esto? Mi participación aquí es minoritaria frente a la de Rubén, porque el objetivo era la parte de la psicología que entendieran eso, y esto es un apoyo que hay para que podamos convivir y podamos mejorar el entorno de la ansiedad y el estrés, ¿no? Hay medidas nutricionales, hay también fitoterapia, plantas medicinales con acción adaptógena demostrada científicamente, o sea que la fitoterapia es una ciencia farmacéutica sobre todo y con aplicación médica. Hay mucha literatura científica y estudios científicos y cada vez más, por lo tanto, desde el uso popular de una infusión, una decocción, a un emplasto con plantas medicinales, a los extractos ya formulados farmacéuticamente más concentrados y más tecnificados, todo es fitoterapia, por lo tanto, todo es ciencia. Y luego el apoyo nutracéutico con fines ortomoleculares, es decir, con nutrición celular activa, que ya es el paso previo a la farmacología. Son preventivos, moduladores y tratan también. O sea, una farmacología prácticamente al uso. Entre las estrategias nutricionales, lo que tenemos que evitar cuando tenemos estrés y ansiedad es que nuestro cuerpo conviva con un fenómeno que se llama acidosis. Es decir, yo no puedo estar acidificado.
A muchos de ustedes la acidosis la relacionan con la acidosis láctica, cuando hacen series lácticas, con bla, bla, y es el tema de la producción de lactato y, en consecuencia, la acumulación de lactato hasta que se recicla, etc. La acidosis es mucho más, eso es un tipo de acidosis en el músculo, ¿vale? Pero hay muchas más componentes de acidosis. Una situación de acidosis inflamatoria, limitante y que cursa con mucho dolor es la acidosis articular que se produce con la hiperuricemia, es decir, la artritis gotosa. Ácido úrico en elevación, cristaliza y duele, ¿no? Pues eso es otro ejemplo de acidosis. Pero cuando ya hay y luego la acidosis diabética, la acidosis en ayuno, todas estas cosas. Bien, acidosis, ¿qué significa? Que nuestro pH ha variado sensiblemente y afecta las funciones de los órganos. ¿Y por qué se produce? Pues por el deporte intensivo, por supuesto, por el estrés, claro que sí, por vida sedentaria, por todos los hábitos que son modificables y que tenemos capacidad de modificar, de cambiar a bien. Pero también muchas veces somos conscientes y no los cambiamos y seguimos a mal. Por lo tanto, en situaciones de acidosis hay, obviamente, alteraciones de los nutrientes y lo que se necesita es cambiar del modelo tradicional de alimentación a una nueva tendencia, digamos, o programación dietética, nutricional, transitoria o de por vida, como ustedes quieran, porque tanto pueden comer bien y nutrirse bien en este campo como en este otro. Lo único que hay que ser consciente es que los escalones de la pirámide van cambiando en consecuencia a lo que buscas, ¿no? Generalmente esta pirámide tradicional, que es el modelo de dieta equilibrada, sana, variada, que se defiende, donde la dieta mediterránea es la que mejor se acepta ahí, prácticamente nadie la sigue. O sea, podemos decir, no, pero es que esta es la que está publicada, muy bien, pero es que nadie la sigue. O sea, si todo el mundo siguiera el modelo de pirámide tradicional y dieta mediterránea, tendríamos muchas menos enfermedades metabólicas, muchas menos complicaciones y no tendríamos necesidad de recurrir a cambios de esa pirámide. Ahora, también es verdad que flaco favor nos ha hecho la industria alimentaria, que ha cambiado todo el abanico de alimentos tradicionales y de calidad, integrales, digamos, elaborados con las propias manos, con fermentaciones lentas, etcétera, etcétera, a productos de producción en cadena que obviamente son nocivos. Pero como también seguimos centrándonos en este escalón y nos olvidamos del resto, en calidad y frecuencia, pues tendemos a enfermar y a estar acidificados. ¿Cómo se resuelve rápidamente? Cambiando la tendencia, invirtiendo la pirámide, ¿vale? Metiendo más en la base verduras, hortalizas, frutas, frutos secos, semillas y alimentos integrales y elaborados de manera más artesanal, junto con métodos de cocción que respeten el valor nutricional del alimento y evitando todo lo que la pirámide clásica en la base nos está proponiendo y que hemos abusado. Si lo quieren a modo de decálogo, pues aquí tienen 10 normas que tienen que hacer o llevar, implementar para poder tener una tendencia nutricional más alcalina que ácida, ¿no? Aquí las tienen. Simplemente se trata de evitar los alimentos que son acidificantes cuando se metabolizan y aumentar el consumo de alimentos que son alcalinizantes, es decir, que no tienen un metabolismo ácido. Y buscar un nuevo equilibrio durante un tiempo para volver a retornar a un estado de salud óptimo. Ahora, prestando atención a lo siguiente, cuando hacemos un plan nutricional con tendencia alcalinizante, que recuerden es una de las medidas para poder evitar que las consecuencias negativas del estrés y la ansiedad a nivel metabólico nos perjudiquen, tenemos que basar en 5 comidas diarias nuestra dieta, aunque esto no es real porque podemos hacer 3 comidas principales o incluso 2 o hacer ayuno intermitente, pero haciéndolo bien. Utilizar bajo o moderado índice glucémico en las fuentes de hidratos de carbono, meter mayor proporción de proteínas de calidad con alto valor biológico y utilizar platos sencillos y manejables con texturas, colores, sabores, etcétera, que nos apetezca comer, ¿no? Simplemente es tener una serie de normas básicas. Pero claro, cuando llegamos ya a que con ese tipo de alimentación, que es la base, que no se ve muy bien, o sea, no se interpreta muy bien cómo un estado de ansiedad me obliga o me recomiendan cambiar mi tendencia alimentaria. Pues sí, porque es la base, es lo que nutre tus células y es lo que va a permitir que esa neurona que producía menos serotonina, pues tenga más magnesio, más vitamina B6 que ayude junto con el triptófano a producir la serotonina. Pero ya, claro, esa es la base. Ahora viene el tratamiento, empezamos a tratar. Me voy de lo más básico, de lo más tradicional, a un uso
ya prácticamente clínico, con la fitoterapia adaptógena, hasta la ortomolecular, que es la más específica, ¿no? Claro, cuando ya empleamos plantas medicinales como evidencia científica y nos vamos al adaptógeno, este es el concepto de una planta adaptógena. Digamos, como resumen, la planta adaptógena nos permite convivir con el estrés porque nos permite minimizar los daños hormonales y los cambios hormonales que nos produce el estrés y la ansiedad. Y a su vez, con el tiempo suficiente, nos permiten volver a reordenar ese eje hormonal. Nos vamos a ver en casos más complicados cuando todo esto está en base a una persona que tiene una alteración de tiroides, el eje hormonal ya se afecta en un punto, cuando tiene un problema a nivel pancreático, se altera el eje hormonal también, o a nivel de los riñones, o tiene alteraciones ováricas en el caso de la mujer, como pueden ser los ovarios poliquísticos, los miomas, etcétera, que también alteran la producción de hormonas. Por lo tanto, los ejes hormonales se ven alterados por muchas cuestiones. Ahora, el estrés y la ansiedad los cronifican o los empeoran, ¿no? Claro, ¿qué funciones tienen las plantas adaptógenas? Pues nos permiten inmunoestimular, son antioxidantes, tienen funciones anticancerígenas, nos ayudan a disminuir los niveles de lípidos en sangre, el perfil lipídico, colesterol y triglicéridos, y nos ayudan también a bajar los niveles de azúcar, de glucosa en sangre. Todo lo que un estado ácido nos promueve hacia donde nos lleva, ¿vale? Un estado acidificado con el estrés y la ansiedad nos disminuye el sistema inmune, nos produce un estrés oxidativo y un envejecimiento celular prematuro, nos puede inducir a un despertar de un gen determinado que esté de cáncer en nuestro genoma, heredado de nuestros antepasados, nos lo puede despertar porque son cuestiones epigenéticas sobre el gen, y nos alteran, el cortisol sobre todo, los niveles de glucosa que los eleva y los niveles de triglicéridos y colesterol que también los eleva porque somatiza a nivel orgánico en el hígado, ¿vale? Pues ahí las plantas adaptógenas nos echan un cable. ¿Y qué plantas adaptógenas hay que podemos conocer y podemos utilizar? El ginseng rojo coreano, ¿vale? Cuando estamos cansados, asténicos, debilitados, tendemos a buscar jalea real con ginseng. Pues muy bien, jalea real con vitaminas del grupo B y el ginseng rojo, que nos permite el Panax ginseng, pues tener mejor función anabólica natural. Si el estrés, el cortisol, me provocaba pérdida de musculatura, el ginseng rojo coreano, en una de sus acciones de compensación, me permite fabricar músculo con su acción anabólica, ¿vale? Nos recupera de estados de agotamiento físico y nos ayuda en el estrés psicológico. Pues fundamental el ginseng para nosotros. Ahora, fíjense que ayuda en el fósforo, a la corteza cerebral, regula la función del GABA y nos neuroprotege con acción antioxidante a las neuronas. Importantísimo. Por eso es una planta que está relacionada con la longevidad, ¿vale? En los países asiáticos. En cuanto a neuroprotector y llevado a la fitoterapia a caballo entre la dietética, yo a todos mis pacientes, yo sí los llamo pacientes, porque es más una cuestión clínica, metabólica y farmacológica lo que yo trabajo, el utilizar frutos rojos, el meter en la dieta los frutos rojos, mirtilo, arándano, bayas de goji, frambuesas, fresas, etcétera, nos va a permitir, por unos componentes activos que tienen que se llaman antocianidinas, que son un tipo de flavonoide con naturaleza polifenólica, etcétera, 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 nos permite una acción neuroprotectora porque son antioxidantes, potentes antioxidantes, ¿vale? Más allá de mejorar la cistitis en los casos de infecciones de orina, nos permite también evitar el deterioro de las neuronas. Por lo tanto, frutos rojos como recuperadores del esfuerzo, del agotamiento, del cansancio, de la fatiga, el reseteo muscular para estar fresco al día siguiente, funcionan muy bien. Tenemos otra, que es la ashwagandha, ¿vale? Que es la Witania somnífera, que esta es un tónico energizante, o sea, se utiliza, igual que esta se utiliza en la medicina china, esta se utiliza en la medicina ayurvédica, mejora el rendimiento mental y físico, disminuye el estrés y la fatiga, porque actúa sobre las hormonas adrenales. Lo que yo dije antes, el eje, corteza suprarrenal, formación de hormonas adrenales, y que la adrenalina y noradrenalina, ¿y qué hace la ashwagandha? Pues a mí me hubiera protegido frente al fallo del agotamiento adrenal. Y de ahí todo lo que se deriva de él, ¿no? Y luego tenemos también la rodiola, le voy a poner 3, me parece, o 4, no me acuerdo. La rodiola
ginseng rojo coreano, ashwagandha y rodiola. En este caso la rodiola ya tiene una función antidepresiva y ansiolítica, digamos que ya ha alcanzado un escalón mayor de acción, antioxidante y antiinflamatoria, ¿vale? Y se utiliza para esto, para el cansancio, la fatiga, la debilidad, cuando viene muy relacionada con el estado mental. Entonces la rodiola como antidepresivo natural viene genial. Mezclas de rodiola y ginseng vienen muy bien. Ashwagandha y rodiola vienen muy bien. Y ahí tienen un poco la acción que tiene, ¿no? Se comporta como un IMAO, que es el nombre que recibe el grupo de medicamentos como el Prozac, que inhiben la recaptación de serotonina y permiten tener más serotonina en las neuronas para tener mejor equilibrado el estado de ánimo. Por lo tanto, fíjense, con estas 3 únicas plantas medicinales, utilizadas con criterio en el momento adecuado y cuando lo necesitas y de la manera que te lo recomiendan profesionalmente bien, ayudan muchísimo, muchísimo. Y cuando ya nos vamos al apoyo nutracéutico, pues obviamente aparece la glutamina, que muchos de ustedes la han utilizado como recuperador de la fatiga muscular, pero que la glutamina, cuando pasa la barrera hematoencefálica, se transforma en ácido glutámico, es decir, cuando no va al músculo, al miocito, a la célula muscular, y ayuda a retirar los grupos de nitrógeno para evitar la fatiga muscular por intoxicación amoniacal, lo que hace es atravesar la barrera hematoencefálica, transformarse en ácido glutámico y a partir de ahí formar el GABA. ¿Vale? Entonces, glutamina por la noche mejora los niveles de GABA. Glutamina para recuperar la musculatura que me mandó el nutricionista o mi entrenador por la noche junto con los ácidos ramificados y duermo mejor desde que me la estoy tomando. Pero si esto no ayuda a dormir, sí que ayuda. Perdón. Sí que ayuda. De manera indirecta, ayuda. Pues muy bien. Aquí en los GABA, en el receptor del GABA, en la neurona, en esta proteína con función receptora, intervienen otros agentes que nos ayudan a calmarnos. Entonces, actúan las benzodiazepinas, son las que más potencia tienen ahí a la hora de actuar sobre el GABA. Pero cuando nos tomamos una benzodiazepina y se une al receptor, si tenemos una dosis muy alta de benzodiazepina y o el tiempo digamos, de tratamiento con benzodiazepina es muy prolongado, se produce la adicción, no adicción, se produce la dependencia física, que es que los receptores se saturan con el fármaco y permanecen mucho tiempo en la neurona. Entonces, interrumpes el tratamiento y sigues con los efectos digamos, de recuerdo de la benzodiazepina. Por eso hay que tener cuidado. Al igual que si el alcohol, que también interacciona con el receptor, se conjuga con la benzodiazepina, se potencian los efectos y es peligroso. De hecho, una manera de irte al otro barrio es tomar barbitúricos, benzodiazepinas con alcohol, ¿no? Te producen un coma, te lo inducen y te puedes dejar ahí y te quedas. Y luego entraría la nutrición ortomolecular como regulador del GABA, ¿no? También las plantas medicinales actúan aquí, como la valeriana, la pasiflora, el lúpulo, el espino blanco, etcétera. Entonces, claro, ¿por qué lúpulo y alcohol ayudan a relajarse? ¿Por qué la cerveza ayuda a relajarse? ¿No? Bien, pero claro, la melatonina, que para mí es la líder de todo este proceso, tiene una acción muy potente a la hora de ayudarte tanto a nivel cardiovascular, neurológico y muscular, también sobre el estrés oxidativo, sobre el daño que hace el estrés y la ansiedad a nivel de la membrana celular, del envejecimiento celular y sobre todo, esto que es bastante complejo ahora de explicar, pero que es donde se están centrando todas las estrategias anti-aging de rendimiento y de salud. Es decir, de promover que tu recuento de mitocondrias en el músculo siempre sea alto. Por lo tanto, tu demanda energética siempre va a ser alta, tu activación celular siempre va a ser alta. Por lo tanto, siempre vas a estar rejuvenecido metabólicamente. Por eso el ejercicio, el deporte, ayuda a la expresión de las mitocondrias. Y por eso dicen que la memoria del músculo, que se traduce en la memoria de programación celular, está aquí, en las mitocondrias. Y cuanto más mitocondrias tengamos, más jóvenes estamos y más longevos vamos a ser. Por eso la pérdida de masa muscular lleva a la pérdida de mitocondrias, a la pérdida de gasto calórico y a la pérdida de función celular y acelera el envejecimiento y la muerte. Pues bien, el caso de la melatonina para mí es fundamental. Todo eso que decía Rubén, no duerme, no descanso, me levanto a las 5, luego tengo ya que desayunar y no he descansado. Pues con melatonina te ayudaría bastante, salvo a aquellas personas que les produzca resaca, ¿no? También tendríamos el triptófano
como aminoácido que regula la producción de serotonina, que también estaría en este campo, y también, por supuesto, no podemos olvidarnos de otros añadidos al tratamiento que son indispensables para que todo lo demás funcione. La vitamina C, el magnesio y las vitaminas del grupo B, como la vitamina B6, por ejemplo, que si no hay suficiente B6 y magnesio, no se genera suficiente serotonina. Por lo tanto, no nos relaja, no nos ayuda a equilibrar el estado anímico, no nos ayuda a que a partir de la serotonina, cuando se esconde el sol, nuestra glándula pineal ordene la producción de melatonina. Por lo tanto, si no tenemos suficiente magnesio y vitaminas B, no funciona. ¿Tenemos que suplementarnos? Generalmente sí. ¿A través de la dieta se consiguen? Sí. Aumenta verduras, frutas, frutos secos, semillas, cereales integrales y aumentará los niveles de magnesio y vitamina B. Pero generalmente, ahora aquí, que la mayoría son deportistas, supongo que no, pero en la población general, ni semillas, ni frutos secos, ni verduras, ni hortalizas, ni cereales integrales. Todo lo contrario, carnes rojas, productos elaborados, bollería, azúcares refinados. Precisamente todo ese tipo de alimentos en exceso que no están haciendo bien la pirámide alimentaria y que agotan las vitaminas del grupo B. Pero claro, ya para, no sé cuánto tiempo me queda, 5 minutos, vale, me voy con una moto. 4 minutos, ¡buah, peor! Entonces paso esta rápido, me voy a la siguiente, dejo a eso ahí. Solamente me queda darle 4 cositas sobre cómo optimizar el sueño. Me pareció interesante añadir esto, que mi cometido era todo lo anterior, pero añadir esto, es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no dormimos como un bebé? ¿Por qué no nos tomamos el vasito de leche con galletas y dormimos como un bebé, sino siempre estamos con el consumo de café toda la noche desvelados? O sea, algo pasa ahí, ¿no? Pues claro, lo que está pasando ahí es que necesitamos dormir, pero no sabemos con certeza por qué. Y lo que sucede durante el sueño es todo esto. Es decir, lo resumo a mejora de la salud cardiovascular y aumento de la energía. A nivel de rendimiento físico y de salud, impresionante, ¿no? Tenemos 2 fases de sueño, la REM, la no REM y la REM. Las 2 se tienen que cumplir. Y tenemos diferentes escalones en el sueño, en la fisiología del sueño, del descanso, que tienen que cumplirse. Y ustedes, si se monitorizan el sueño con el Garmin o con el tal, etcétera, con aplicaciones, ven que dice, tienen 4 o 5 horas de sueño efectivo, tienen 2 horas de sueño efectivo. Quiere decir que no han conseguido, o lo han conseguido, la caída y escalones del sueño. Por lo tanto, tu sueño no ha sido recuperador. Aunque hayas dormido toda la noche de un tirón y te levantas groggy, cansado, fatigado, triste, apático, no has descansado bien. Claro, ahí intervienen mucho los ritmos circadianos y generalmente cuando tenemos un sueño correcto y un descanso adecuado, se activa la formación de hormonas anabólicas, por eso se recupera el músculo por la noche, por eso se regenera, aumenta adrenalina, oxitocina, disminuye los niveles de cortisol, aumenta la dopamina, mejora la serotonina, etcétera, melatonina además, y las endorfinas, ¿no? Y se inhibe la secreción de hormonas catabólicas como el cortisol. Por lo tanto, esto es brutal, el sueño es importantísimo ahí. Claro, hay alimentos que dificultan el sueño, como todos aquellos alimentos que contienen metilsantina, que son la cafeína, teobromina, teofilina, todos aquellos alimentos que tienen aminas biógenas, como la histamina y la tiramina, y aquellas especias que son revulsivas, ¿no? Y luego hay alimentos que favorecen el sueño, que contienen sustancias que promueven la síntesis de serotonina y melatonina. Por lo tanto, permitidos, no permitidos, a tener en cuenta. En el caso de las metilsantinas, tenemos claro que son la cafeína, la teína, la teobromina y los alimentos o lo que consumimos que nos lo aportan, el café, el té y el chocolate. ¿Vale? Entonces ahí nos produce este estado, los ojos rojos abiertos, hecho polvo, no duermo, no descanso, alteraciones del ritmo cardíaco y urgencia para la orina. Me despierto por la noche varias veces, encima que no duermo, no consigo el sueño, me despierto varias noches y me dan taquicardia. ¿Quién duerme así? Aquí tienen, por ejemplo, lo que contienen de cafeína, diferentes tipos de alimentos, ¿no? 103 miligramos por cada ración, una taza de café de filtro, el café descafeinado 2 miligramos, la taza de té negro 36, de 35 a 41 una lata de Coca-Cola y una lata de guaraná 85. Siempre gana el café. Alteraciones digestivas, diarrea, todo eso provoca, ¿no? En el caso de las aminas biógenas, esto lo que nos va a producir son dolores de cabeza, todos aquellos que padecen migraña saben de lo que les estoy hablando, hipertensión, alteraciones digestivas y temblores, frío, escalofrío, ¿vale?
Y las podemos encontrar en el alcohol, en el pescado azul de pequeño tamaño, los boquerones, los arenques, y lo vamos a encontrar también en el tomate, a diferentes concentraciones, pero bueno, ahí están. Yo sé que esto les puede sorprender. Una persona con migraña debería dejar de comer esto, incluso el tomate, las solanáceas, ¿no? Y aquí tienen otros tipos de alimentos, los frutos secos, los embutidos y encurtidos, las legumbres, el chocolate, los lácteos y los lácteos y el queso también, sobre todo el queso curado, ¿no? Y aquí les subrayo los principales, que sobre todo la histamina lo que produce son alteraciones histamínicas de alergia, ¿no? Claro, todo esto, junto con las especias picantes o revulsivas, ¿a quién se le ocurre cenar pimienta de cayena, por ejemplo? O sea, te va a provocar un exceso de sudoración por la noche, un aumento de la temperatura corporal, sudoración e insomnio. Pues si eres sensible al picante, no cenes picante si quieres dormir bien, que luego tienes una competición. Ejemplos de combinaciones en la cena que perjudicarían el sueño y el descanso, aquí las tienen, y yo creo que todos hemos hecho esto alguna vez, ¿verdad? O incluso podemos jugar al 3 en raya, podemos hasta incluso, no sé, yo puse el lineal, pero es verdad que se me acaba de ocurrir un 3 en raya aquí. Un solomillo a la pimienta, perfecto, ¿no? Con salsa a la pimienta, ya tenemos la especie revulsiva, con el solomillo, con tu copita de vino tinto, y después, como la sobremesa en la cena pues se presta a una conversación con el colega o con la familia, échate un café ahí. Venga, ya tienes los 3 para no dormir bien. El pescado azul con tu vinito blanco, por supuesto, y tu oncita de chocolate negro detrás, porque si no me como el chocolate detrás, me falta algo, ¿no? Todos pasamos por ahí. ¿Qué sucede aquí también? Pues que nos produce fenómenos dispépsicos. Todo esto nos produce fenómenos dispépsicos. Ardor de estómagos, diarreas, gases, pirosis. Y claro, tenemos una serie de consejos para optimizar el sueño. 2 horas después de cenar te acuestas, evitar alimentos con propiedades diuréticas, hervir las legumbres en agua 5 minutos, se enfrían y se dejan luego en remojo, y ante la sospecha de alergia o intolerancia, pues obviamente no lo comas, ¿no? Y aquí es donde están las consecuencias de no descansar de manera óptima, todo esto. Y aquí tienen una cosa muy importante. Retroalimenta la ansiedad, el estrés y la irritabilidad. Por tanto, ya puede estar Rubén trabajando todo lo que dé la gana, ya puedo estar yo dándole toda la mejor alimentación que quiera, que si no descansas no sale de este cuadro. Porque durante el día está mejorando con nuestras técnicas, por la noche no está, interiorizando, llevando a cabo el proceso completo de recuperación y sanación. Por lo tanto, es importantísimo el descanso, tanto a nivel físico como intelectual y laboral. Nos va a producir bajo rendimiento académico, laboral, sexual, físico, deportivo, todo. Pero aún hay más, ¿vale? Como nos decía la hormiga atómica, los que pasamos de 40. Alimentos que favorecen el descanso nocturno, los que nos dan serotonina. Este agente de la serotonina, aquí lo tenemos, todos estos nos dan serotonina, todos. Nos dan precursores de serotonina, es decir, nos dan triptófano, nos dan magnesio, vitamina B6, incluso nos aportan serotonina a cantidades muy bajas o nos dan incluso la melatonina. Y un error muy frecuente a la hora de dormir es pensar que voy a comer muchos alimentos que tengan triptófano, que tengan mucha proteína, porque ese triptófano, dijo Helio en una charla, que es precursor de la serotonina, por lo tanto voy a hacer una dieta hiperproteica, una cena hiperproteica que me va a dar triptófano. Error. Porque el triptófano es el aminoácido menos frecuente en la proteína de origen animal. Por lo tanto, por mucha proteína de origen animal que comamos, no se libera triptófano, no tenemos cantidad de triptófano. Y como no estamos metiendo hidratos de carbono, no se libera insulina. Y como no se libera insulina, no deja el camino abierto a que precursores de neurotransmisores lleguen a la neurona. Por eso, aquí tienen que el saber popular con una explicación científica es necesario. Nuestras abuelas, a las que queremos mucho, quien las tenga en vida y tenga la suerte de tenerlas, nos daban un vasito de leche caliente con miel y dormías como un bebé. ¿O no? ¿Por qué el vasito de leche con miel? Porque la leche de antes, tiene la proteína láctea, tiene mucho triptófano. Dentro de los alimentos, proteínas animales que contienen triptófano, que es baja, la leche es uno de los mayores. Cuando dabas miel, dabas azúcares de liberación rápida, junto con la leche calentita, que es balsámica. Un vaso de leche frío te activa, un vaso de leche caliente te relaja, por el efecto balsámico de la temperatura del líquido. Lo detectan nuestros receptores y nuestro sistema nervioso. Y lo que sucedía es que se liberaba insulina con el azúcar de la miel,
La insulina cogía todos los demás aminoácidos que están en el torrente circulatorio luego de ser absorbidos por el intestino y pasar por el hígado, y se los lleva transportado a sus destinos, dejando el camino libre para que el triptófano, transportado por una proteína transportadora que es la albúmina, tenga el camino libre y llegue más rápido al sistema nervioso. Te induce el sueño y te ayuda a dormir. Eso es lo que hace un vasito de leche, y eso es lo que hago yo con una cápsula de triptófano tomado con una infusión de amapola y un chorrito de miel. La química, la farmacología frente al consumo popular. Aquí tienen las conclusiones, que no las voy a repetir, que ya no están en el texto, y aquí tienen una propuesta de cena respetuosa con el sueño. Esto es una cena respetuosa con el sueño, que a estas horas a cualquiera se le cae la baba viendo eso, ¿no? O sea, aquí lo tienen, aguacate, con queso de untar, con tu cebollita, con tu aceite de oliva, tu poquito de orégano y tomillo, tu salmón ahumado, con una infusión relajante de amapola y una cucharita de miel para endulzarla. Eso ayuda a dormir. Lo que vimos antes no nos ayuda a dormir. Por lo tanto, ahí tienen remedios importantes, básicos, para optimizar el sueño, recuperar, descansar y permitir que el estrés y la ansiedad, sus consecuencias negativas a nivel metabólico, se minimicen y que mi estrategia, junto con la de Rubén, lleven al deportista a una más pronta y mejor recuperación. Muchas gracias.